Entonces nosotros empezaríamos la primera estrofa con A, then B and C B, and C, D. etc. In the Hebrew text, En el texto hebreo, the one that we buy and we study in school, el texto que usamos para el seminario, the letter N is absent. la letra N es ausente. The whole verse is gone. Todo el versículo se ha perdido. In the manuscript at Qumran, Pero en el manuscrito que se encontró en Qumran, the verse that begins with N la estrofa que comienza con N, is in the text. sí, ahí está en el texto. It probably dropped out Probablemente se perdió, se quitó. later on as the manuscripts were copied. Más después en el proceso de copiar los manuscritos. And those manuscripts with the omission Y esos manuscritos con la omisión were the ones that continued to be copied. fueron los manuscritos que siguen siendo copiados. Qumran and the Septuagint Qumran y la Septuaginta help us to see that verse should probably be in the text. nos ayuda a ver que este versículo probablemente pertenece al texto. But these omissions, Pero esas omisiones, what we call textual errors, que lo que llamamos errores textuales, are, in my opinion, very rare. son, en mi opinión, muy raras, se encuentran muy pocas veces. And we can usually see how the omission occurred. Y normalmente podemos observar cómo ocurrió la omisión. Have you ever written a letter and then reread it? ¿Alguna vez has escrito una carta y luego vuelvas a leerla? And you see that you've missed a complete word. Y observas que has perdido una palabra completa, no lo has incluido. Anytime you're doing work by hand, Cada vez que tú haces el trabajo those mano, types of things can happen. esas cosas ocurren. And sometimes a verse would end with a particular word, Y a veces una estrofa terminaría con una palabra distinta and the next verse would end with the same word. y la siguiente estrofa terminaría con la misma palabra. And as you're reading the first Y mientras tú lees la primera estrofa and go to copy the next line, y luego sigues para copiar la siguiente línea, your eye can skip, tu ojo puede brincar and your mind said, I've already done that. y tu mente dice, ya he copiado esa estrofa. And so you go to the third line, Luego tú vas a la tercera línea, and you drop a line from the text. luego se pierde una línea del texto. Copyists sometimes did that. Los que hacen las copias a veces lo hicieron. Sometimes if a word two verses began with the same word, A veces si dos diferentes estrofas comienzan con la misma palabra, the same thing would happen. la misma cosa ocurriría. An entire line would drop out. Una línea completa se puede perder del texto. But textual criticism can help us restore to the original. Pero la ciencia del criticismo del texto nos puede ayudar a restaurar lo que se ha perdido del texto. And in my opinion, this is very rare. Pero en mi opinión, eso es algo que ocurre muy pocas veces. You need to know that some scholars Tú tienes que saber que algunos eruditos who study the Dead Sea Scrolls, que estudian los rollos del Mar Muerto, they will say because they are older, ya que son rollos y manuscritos más antiguos, they must be better. deben ser mejores. And so they would change the Hebrew Bible Entonces ellos cambiarían la Biblia hebrea whenever the Hebrew of the Dead Sea Scrolls cuando observan que el hebreo de los manuscritos del Mar Rojo, differed del Mar Muerto, from the printed Hebrew text. son diferentes al hebreo del texto hebreo que tenemos hoy en día. I think that's too much. Yo creo que eso va más allá On the de lo other que side. se permite. Sometimes a word would drop out, A veces se pierde una palabra or a line would drop out, o una línea se quita del texto, but it's very rare pero es muy rara that we can prove that happened. que podemos demostrar que eso ha pasado. But getting back to the genealogies, Regresando a las genealogías, apparently a name did drop out of Genesis. parece que un nombre sí se perdió de And Génesis. so some would say we've got lots of gaps.
Entonces, algunos dirían que tenemos muchas brechas. We have a gap in chapter 10. Tenemos una brecha en capítulo 10. In chapter 10, we might have many gaps in chapter 5. Puede ser que en capítulo 1, como en capítulo 10 tenemos una brecha, puede ser que en capítulo 5 hay varias. When we look at the genealogy, Cuando vemos las genealogías, we see that there are 21 generations between Adam and Lot. observamos que hay 21 generaciones entre Adán y Lot. 7 of them have to be direct father and son. 7 de ellos tienen que ser una descendencia directa. For example, Adam names Seth. Por ejemplo, Adán nombra a Set. Fathers are to give the name. Los padres dan los nombres. Arphaxad Arphaxad was born to Shem fue hijo de Sem 2 years after the flood. 2 años después del diluvio. And the 3 sons of Noah Y los 3 hijos de Noé were in the boat with him. estaban en la barca con Noé. Sometimes son can mean grandson or descendant, A veces la palabra hijo puede referirse a un nieto o descendiente. but they were with Noah with his daughters-in-law. Okay. Pero ellos estaban con Noé, con sus nueras. That would be the wife of your son. Es la esposa de tu hijo. The Lot and Abraham were uncle and nephew La relación entre Abraham y Lot era tío y sobrino, because Lot was the son of Abram's brother. porque Lot fue el hijo del hermano de Abraham. 7 of the 21, there's no gaps. En 7 de los 21 generaciones no hay una brecha. If you try to expand the genealogies, Si intentas expandir las genealogías in order to get more and more years, para dejar que entren más y más años, you have to do it within those 14 generations. tienes que hacerlo en esos 14 generaciones. But for me, the problem is Para mí el problema es that the same language is used for each generation. el problema es que el mismo lenguaje se usa para cada una de las generaciones. This man lived to be so many years old, Tal hombre vivió tantos años, bore a son, engendró a un hijo, lived afterwards so many years, vivió después tantos años, and then he died. luego murió. On what basis do we say the 14 are going to be different from the 7? ¿Cómo podemos concluir que en los 14 hay una diferencia de los otros 7? We're arguing for a consistency of interpretation. Estoy argumentando por una consistencia en la interpretación. The science of interpretation La ciencia de la interpretación is called hermeneutics. se llama la hermenéutica. It comes from a Greek word Viene de una palabra griega having to do with interpretation. que tiene que ver con la interpretación. You will study aspects of hermeneutics. Vas a estudiar diferentes aspectos de la hermenéutica. How do we study the Bible? ¿Cómo estudiamos la Biblia? And there are certain principles that we follow. Y hay ciertos principios que seguimos. Not in order to make the Bible what we want it to say. No para hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos. These are principles that are used in all literature. Son principios que se usan en toda la literatura. And we apply them to Scripture to seek its truth. Y los aplicamos a las escrituras para buscar su verdad. But that lies in your future. Pero eso viene más en el futuro. Any thoughts? ¿Algún pensamiento? Solamente una duda en cuanto a su narración. En el seminario tienen un texto hebreo, se perdió una línea. Ya se encontró. Es que quiero que me entienda. Perdón, del comentario que hizo del texto hebreo que se perdió una línea, y ahora ya se vio que se perdió y ya se encontró. Ahora, ¿qué va a pasar si se va a poner en las nuevas versiones? So he was asking, in the case of the Qumran, where the line with the N
was discovered in Qumran, but it was missing from the Hebrew text. They amend the Hebrew text then based on what they found in Qumran. The printed Hebrew text that we use in our Hebrew studies does not have that word Right. because they strictly follow a manuscript that's dated at 1007 AD. Okay. Entonces, el texto hebreo que se usa en la Biblia publicada, la Biblia hebrea publicada, no incluye esa línea porque ellos estrictamente siguen un manuscrito que es, what age, what year? 1007 BC, AD. AD. Okay. Es un manuscrito que es del año 1007 después de Cristo. Y ellos siguen ese manuscrito. Even if we know that it has errors, Aunque si sabemos que tenga errores, they printed it just as it was. ellos lo imprimen tal como lo encontraron. But in the commentaries, Pero en los comentarios, you'll hear them say something like, other Hebrew manuscripts read, escucharás que dicen otros manuscritos hebreos se leen así. and sometimes those suggestions are good. Y a veces esas sugerencias son buenas. When a commentary says, the Greek reads, Cuando un comentario dice el griego dice, maybe, maybe not. es menos confiable, ¿no? In my experience, usually not. En su experiencia normalmente no. La traducción griega no es mejor que el original, el hebreo original. All right, we turn to chapters 6 to 9, Okay. Ya llegamos a capítulos 6 al 9 and the cause of the flood. y la causa del diluvio. And we need to read this. Tenemos que leer esto. Now it came to pass when men began to multiply on the face of the earth. Chapter 6, verse 1. Do you want to just read? How many I'll verses are you going to read, read? yes. Okay. Verses 1 and 2. 1 and 2? Yeah. Okay. Génesis 6, 1 y 2 voy a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Since there are no questions, we'll go on. Okay. Ya que no hay preguntas, vamos a seguir. My classes laugh at that too. Mis clases ahí se ríen a ese comentario también. The question is, what is going on here to bring about the flood? La pregunta es, ¿qué está pasando y qué es lo que causa el diluvio? Another way of asking this is, who are the sons of God? Otra manera de hacer la pregunta es, ¿quiénes son los hijos de Dios? There are three basic opinions. Existen tres opiniones diferentes. One is that we have two families on earth. Que en la tierra uno es que en la tierra tenemos dos familias. The family of Seth, La línea de Set, who are called the Sethites, que son los setitas, algo así. and the children of Cain, Y los hijos de Caín, called the Cainites. que son los Caínas, algo así. And Cainitas. what we have is the sons of God, Entonces lo que tenemos son los hijos de Dios, the godly line of Seth, la línea piadosa y justa de Set, were marrying the daughters of Cain, que se casaron con las hijas de Caín and marrying just rather than one woman marrying whomever they wanted. en vez de un hombre casándose con cualquiera. So there was polygamy Entonces habían tomado varias esposas between these two families, entre esas dos familias. and God wanted to keep them separate. Dios quería mantenerlos separados. You know that the family of Cain differed from the family of Seth. Sí sabemos que la familia de Caín era diferente a la familia de Set. We have in chapter 4 that the children of Cain become worse and worse.
leemos en capítulo 4 que los hijos de Caín se hacen más y más peores. And the children of Seth will include Enoch and Noah. Los hijos de Seth incluyen a Enoch y a Noé. But we would ask the question, are the Sethites that godly? Pero nos preguntaríamos, ¿son los setitas tan piadosos? Some of these patriarchs were. Algunos de estos patriarcas sí eran piadosos. But by the time we get to Noah, Pero cuando ya llegamos al tiempo de Noé, he is the only one that finds grace, él es el único que encuentra gracia en los ojos de Dios. suggesting that others were not worthy of grace, Eso sugiere que los otros no eran dignos de recibir la gracia. that the group of faithful people would be very small. Que el grupo de los fieles era un grupo muy pequeño. Interpretation says Una segunda interpretación dice that the sons of God are mighty men. Dice que los hijos de Dios son los grandes héroes. We know that sometimes the word Elohim Sabemos que a veces la palabra Elohim can mean mighty. puede referirse a un héroe, alguien que es poderoso. And so some of the trees in Lebanon Entonces algunos de los árboles en Líbano are called the trees of God. se llaman los árboles de Elohim, de Dios. Powerful, big, mighty trees. Son árboles grandes y poderosos. And so this interpretation would say Entonces esta interpretación diría that certain mighty men, que dice que ciertos hombres poderosos like Nimrod, como, the hunter, como Nimrod, was a mighty man before the Lord, un gran cazador delante de Dios, that these mighty leaders esos héroes y líderes poderosos were marrying a number of women se casaron con varias mujeres and were only concerned with power y solo se preocuparon por el poder and were oppressing other people, y estaban oprimiendo a las otras personas. and they were after their own gratification, Buscaban su propia gratificación and God's design for monogamy y el diseño de Dios de la monogamia was shattered. fue ignorado. The third interpretation would say La tercera interpretación diría angels who were created angels, dice que algunos ángeles creados gave up some of their angelic status, desertaron parte de su estado, came to earth, bajaron a la tierra, reproduced with women, se reproducieron con las mujeres, married and reproduced women, and gave birth to big people. se casaron con las mujeres humanas y engendraron a hombres grandes. I'm sure that cleared up our questions. Creo que eso ya quitó las preguntas que tengan. Maybe not. Quizá no. We would want to observe Queremos observar the term Son of God esa expresión, esa frase, hijo de Dios, can be used of a people group. puede referirse a un grupo de personas. Hosea 1:10, Oseas 1:10 God calls Israel his son. llama a Israel su hijo. So the term son can mean a whole group, Entonces el nombre hijo puede referirse a un grupo, like option number 1. como la opción número 1, la primera opción de los tres. The word son La palabra hijo can also be used of a mighty man. también se puede usar para referirse a un hombre poderoso. So God will say of Solomon, Entonces Dios dice de Salomón, he will be my son él será mi hijo and I will be his father. y yo seré su padre. And the term son of God in the Old Testament La frase hijo de Dios en el Antiguo Testamento usually means, normalmente significa, and some would say always means, algunos dirían siempre significa, the legitimate rightful ruler. el rey que tiene el derecho de reinar. The
Man who has a special relationship with God, el hombre que tiene una relación especial con Dios and by virtue of that is allowed to rule. y por eso es dejado reinar. The term Son of God can also be used of angels. La frase hijo de Dios también se usa para referirse a los ángeles. So in each of these positions, Entonces, con cada una de esas posiciones, 1, 2, and 3, 1, 2 y 3, we have the term son can be used in those ways. podemos ver que la palabra hijo se puede usar para apoyar cada una de esas posiciones. The closest parallel that we have to the wording in Genesis El paralelo más cercano a lo que tenemos en el libro de Génesis is found in Job 1:6 and 2:1, se encuentra en Job 1:6 y 2:1, where the sons of God came to present themselves before the Lord, donde los hijos de Dios vinieron y se presentaron delante de Dios, and the Satan was also among them. y también que Satanás estaba entre ellos. And if we look at all of the uses of Son of God, Y si observamos todas las veces que se usa la frase hijo de Dios, the closest is angels. lo más cercano es ángeles. In fact, the exact phrase is used in Job. Entonces es la misma frase hijo de Dios se usa en Job para referirse a los ángeles. A very close synonym is used of angels later in Job. Una sinónima muy cercana también se usa más después para hablar de ángeles. And as we get further and further away from that exact phrase, Y mientras vamos más y más lejos de la frase exacta, then we see that it can be used of kings or of people. vemos que se usa para referirse a reyes o a otras personas. I would argue these were angelic beings Yo entonces argumentaría que está hablando Génesis 6 de seres angélicas that either gave up something of their angelic being que dejaron algo de su ser angélica or they entered into a superpossession of human men o tomaron posesión de unos hombres in order to have sexual relations with women, para tener relaciones sexuales con las mujeres. and these children were very tall. Y sus hijos eran muy grandes, muy altos. This is a very difficult passage, Es un pasaje muy difícil. and when I teach Genesis, we do a couple of weeks on this passage. Y cuando enseño una clase sobre Génesis, tomamos 2 semanas para hablar de este tema. There is an excellent summary Hay of un the resumen, positions hay un resumen excelente de las diferentes in a posiciones. commentary by Hamilton. En un comentario escrito por el autor Hamilton, He would not agree with me on the interpretation, él no está de acuerdo conmigo en cuanto a mi interpretación, but he gives very fair presentation of the views. pero presenta las diferentes posiciones de una manera muy justa, muy correcta. What we would be saying is Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, that there was a time when angels could do something que había un tiempo en el cual los ángeles sí podían hacer algo and after a time could no longer do it. y que después de ese tiempo ya no eran capaces de hacerlo. They were fully angelic, Eran completamente angélicos, but after a time they became less so. pero después de un tiempo llegaron de ser menos angélicos. Now that just sounds strange. ¿No? Eso nos suena muy raro. Can we think of another time when that might be true? ¿Podemos pensar en otro tiempo en que eso ha ocurrido? That angels could do something before an event. That angels could do something Sí. before a Que situation, antes de un evento los ángeles eran capaces de hacer algo, but afterwards no longer could. pero después no lo podían hacer. And I think we do have such an example. Y creo que sí tenemos un ejemplo de eso. If we're understanding Revelation 12:9 correctly, Si entendemos bien Apocalipsis 12:9 correctamente, Satan, when he fell from heaven, Satanás cuando cayó del cielo took a third of the angels with him. llevó con sí un tercer parte de los ángeles, A third of the created angels became demons, un tercer parte de los ángeles creados llegaron de ser demonios. also called evil spirits. También se llaman espíritus malvados.
Much of demonology is informed by evil spirits. Mucho de la demoniología recibe información de los espíritus malvados. We ask the question, Hacemos la pregunta, before the fall of Satan, antes de la caída de Satanás, could angels rebel? ¿podían los ángeles rebelar? We'd say yes, because they did. Sí, diríamos sí, porque lo hicieron, rebelaron. Afterward, Después, can bad angels become good angels? ¿pueden los ángeles malos llegar de ser buenos ángeles? And we would argue no, Y nosotros diríamos que no, because they have followed Satan. porque han seguido a Satanás. Salvation does not concern the angels. La salvación no tiene que ver con los ángeles. Christ didn't die for the angels. Jesús no murió por los ángeles. Once they made the decision to follow Satan, Una vez que tomaron la decisión de seguir a Satanás, they were fixed in that destiny. eran ya puestos en este destino. Now the good angels, Ahora, los ángeles buenos. is it possible for good angels to become evil angels now? Hoy es posible que los ángeles buenos lleguen a ser ángeles malos. And here we don't have as much evidence. Y aquí no tenemos mucha evidencia. But I would suggest that they do not. Pero yo sugería que no pueden. But certainly with respect to the evil angels, Pero ciertamente con respecto a los ángeles malos, before an event they could do something antes de un evento sí podían hacer algo, to become evil angels, podían llegar de ser ángeles malos, but afterwards they were no longer able to become good pero angels. después no eran capaces de cambiarse a And if the ángeles buenos. parallelism works, Y si funciona ese paralelismo, good angels cannot become evil angels los anymore. buenos ángeles ya no pueden llegar de ser ángeles malos. Systematic theologians would call this La teología sistemática o los teólogos sistemáticos llamarían a eso. the angels were confirmed in their estate. Dice que los ángeles fueron confirmados en su estado. Evil angels can't become good angels. Los ángeles malos no pueden llegar de ser buenos. Good angels will not become Y evil los angels. buenos no pueden llegar de ser malos. We're suggesting that there was a time when evil angels could inhabit man in superpossession. Estamos diciendo entonces que había un tiempo en el cual los ángeles malos podrían habitar o poseer a una persona de una manera muy fuerte, Or they could leave some elements of their angelhood o en aquel tiempo podrían dejar algunos elementos de su estado angélico in order to procreate with para, the daughters of man. para poder reproducirse con las hijas de los hombres. We will talk later about the giants, Hablamos después de los gigantes, just what that means. acerca de lo que significa realmente. In the Sumerian and the Akkadian flood stories, En las historias del diluvio, sumerias y acadios, the gods of the ancient world los dioses del mundo antiguo were being kept awake by the noise of mankind. se molestaron con el ruido que hicieron los seres humanos. So they wanted to kill all of mankind. Entonces querían matar a todos los hombres. But one man found out about it. Pero un hombre se dio cuenta de ese plan. He built a boat. Entonces edificó una barca. It was a perfect cube, Era un cubo perfecto which of course would not float. que claramente no podría, But it was a perfect no cube. funcionaría. And he took family and animals and craftsmen and a boatman. Entonces él tomó su familia y unos animales y un capitán de barca. The rain lasted 6 days and 6 nights. Y la lluvia duró 6 días y 6 noches. And finally the waters receded. Finalmente se quitaron las aguas. That would be their story of the flood. Eso es su historia del diluvio. Any questions? ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Hay algunas, mucha de la mitología de la historia sumeria
tiene cierta relación con los pasajes bíblicos. La formación del ser humano a través del barro, es algo que menciona alguna de la historia sumeria. El diluvio es otra de las cuestiones. ¿Qué justificación podríamos dar sobre esta vinculación? Yeah. So he just said we've noticed that a lot of these Sumerian stories have biblical parallels. How do we explain that parallelism? Like the flood he mentioned. Yeah. The stories from the ancient world Las historias del mundo antiguo find parallels in the Bible. sí encuentran sus paralelos en la Biblia. We know those stories are older than Moses. Sabemos que esas historias son más antiguas que la historia de Moisés. Some would say Moses borrowed those stories, Algunos dirían que Moisés tomó de esas historias, or that Israel borrowed them and cleaned them up a bit. o que Israel tomó esas historias y los limpiaron y arreglaron. That would explain the similarities. Eso puede explicar los paralelos entre las historias. But how do we explain some rather basic differences? Pero ¿cómo explicamos algunas diferencias muy básicas? Completely polytheistic, Okay, por un lado, completamente completely politeísta, monotheistic. por el otro lado, completamente That's a big monoteísta. difference. Es una diferencia muy grande. We have gods who hate mankind, Tenemos a hombres que odian, dioses que odian a los seres humanos. mankind was made in order to do the work of the gods, Los hombres fueron creados simplemente para cumplir el trabajo de los dioses, so that the gods could rest. para que los dioses podrían descansar. God created mankind Dios creó al ser humano to function and to do his work, para funcionar y cumplir su trabajo, but provided rest. pero le proveyó el descanso. The flood came in the Sumerian story En la historia sumaria llega el diluvio because there were too many men and they were making lots of noise and the gods couldn't sleep. porque habían demasiados hombres y hacían mucho ruido y los dioses no podían descansar. There's a moral, ethical component to the story in the Bible. En la historia del diluvio en la Biblia hay una parte moral y ética. God is offended at great sin. Dios es ofendido por el gran pecado. So borrowing can explain similarities, Entonces, tomar prestado sí puede explicar algunos paralelismos, but not differences. pero no puede explicar las diferencias. As we mentioned yesterday, I think Romans 1 helps us. Como mencioné ayer, creo que Romanos 1 nos ayuda. There are similarities because there would be traditions that would come down through the peoples. Hay cosas similares porque sí pasaron de generación a generación las tradiciones. Elements of truth would come down through the various countries. ¿Okay? Entonces, en esas tradiciones de las naciones sí se pasaron de generación a generación algunas tradiciones correctas. But there would be deviances along the way. Pero también existían diferencias. And Romans tells us that the people knew God, Y Romanos 1 nos dice que la gente conoció a Dios. didn't honor him as God, No lo honró como Dios. and God allowed them to go further and further and further in their sin, Y Dios los dejó que se alejara más y más en su pecado, including idolatry, incluyendo la idolatría, where you get these stories of many gods. donde tenemos esas historias de muchos dioses. But at a point in time, God is going to reveal the truth to Moses. Pero en un momento de la historia, Dios revela la verdad a Moisés. And some of the traditional themes are going to be found in that story. Y sí se va a encontrar en esa historia que Dios revela algunos de esos motivos, esos temas tradicionales. But it is a revelation that is completely different, a revelation that is vastly different Pero es una revelación que es grandemente diferente from the pagan stories of the surrounding a world. las historias del mundo pagano. That makes sense to me. Eso We know tiene that sentido. Sumer and Babylon could not have borrowed from Moses. Sabemos que los de Sumeria y Babilonia no podían tomar prestado de Moisés. Some of these stories are 2,000 years BC. Algunas de las historias son 2000 años antes de Cristo. A convenient date for Moses is 1500. La fecha probable para Moisés es 1500. He was born a little before that.
Entonces, esas historias vinieron de antes de Moisés. That makes sense to me. Eso me tiene sentido. Un comentario. Another? Un pastor en Guadalajara explicando el tema de los hijos de Dios lo resumía así en concreto. En el Antiguo Testamento fueron los que obedecieron a Dios, como en el Nuevo Testamento. Los que obedecen a Dios porque somos hijos de Dios. Yeah. Hablando del pasaje que estábamos viendo del Antiguo Testamento. Para no tanto que los de celo eran los que obedecieron a Dios. Si Noé le dio testimonio a alguien que estuvo con él, no solamente Noé tuvo la gracia, sino que él compartió el testimonio de Dios y hubo quien obedeció a Dios por el testimonio de Noé. Entonces, los hijos de Dios, para este pastor decía, en el Antiguo Testamento son los que obedecieron a Dios. Okay. Y igual en el Nuevo Testamento, los hijos de Dios, y si va a 1 Juan 3. Okay. Y un segundo comentario sobre la resurrección. ¿Le puedo comunicar el primero? Sí, Antes? primero. He just said he'd heard a pastor in Guadalajara say that the sons of God in Genesis 6 don't necessarily in general refer to the offspring of Seth, but to specifically those people that obeyed God and loved God. Like as in the New Testament, when the New Testament speaks of us as sons of God. He said that was his first comment. Sobre el tema que está en el Nuevo Testamento, allá en Marcos 12, dice, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Y yo sugeriría que la opción de esta de los ángeles que tomaron mortales como esposas se quitara como opción, sino que habrá alguien que opine así, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no se debería de tomar como opción. Yeah, so he quoted from Mark 12 where Jesus says that the angels can't marry and give in marriage. Jesus will say that in eternity, there won't be marriage. It will be like the angels. Jesús dice que en la eternidad no habrá matrimonios, que seremos como los ángeles. They do not marry, nor are they given in marriage. No se casan, no toman esposas. And I would say, that's true now. Yo diría, eso es cierto ahora, But that would be not true of an earlier time. pero no necesariamente era así en un tiempo anterior. I feel we need to add some material here. Creo que tenemos que añadir un material aquí. Turn to 1 Peter. Váyanse a 1 de Pedro. This will not be on the exam. Eso this no va a estar en el material. examen. I don't think it's on the exam. No creo que está en el examen. No sé. Let's go to 2 Peter first. Okay. Primero vamos a 2 de Pedro. 2 Peter 2:4. 2 de Pedro 2:4. You want me to read it? I'll make some comments. Peter is dealing with false teachers, Aquí Pedro está hablando de los falsos maestros. and he's doing so to a people who are suffering persecution. Y está hablando a una gente que está sufriendo la persecución. And he wants to prove that God can punish wickedness Y quiero demostrar que Dios sí puede castigar al mal and that he can deliver the righteous. y puede rescatar a los justos. And what he would be saying to his people, Y lo que está diciendo a su gente, su pueblo, those false teachers will be punished esos falsos maestros serán castigados and you will be delivered. y ustedes serán rescatados. And he goes to 2 Old Testament events Y va a 2 eventos del Antiguo Testamento to prove that God can do this. para demostrar que Dios sí puede hacer esto. And we have in chapter 2, verse 4, Y entonces tenemos en capítulo 2, versículo 4 de 2 de Pedro, if God did not spare the angels who sinned, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, but cast them down to hell, sino que arrojándolos al infierno, delivered them in chains los entregó a prisiones de oscuridad of darkness, to be reserved for judgment, para ser reservados al juicio, and did not spare the ancient world, y si no perdonó al mundo antiguo,
but saved Noah, sino que guardó a Noé, one of 8 people, pregonero de justicia, a preacher of righteousness, como otros 7 personas, bringing a flood on the world of the ungodly. trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. That's picture number 1. Eso es la imagen número 2. Example Número number 1. Example number 2. Ejemplo número 2. God turned the cities of Sodom and Gomorrah to ashes. Si Dios condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, Condemned them to destruction, reduciéndolas a ceniza, poniéndoles, to make them an example to those who would live ungodly, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, but delivered righteous Lot, y libró al justo Lot, who was oppressed by their badness. arrumado por la Verse 9. nefana conducta de los malvados. Versículo 9. The Lord knows how to deliver the godly Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, out of the temptations, de su tentación, and to reserve the unjust under punishment to the day of judgment. y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Peter's argument will work El argumento de Pedro funciona if the angels is linked with the flood si los ángeles están conectados con el diluvio and Sodom and Gomorrah are linked with Lot. y Lot's Sodoma rescue. y Gomorra están conectados con Lot. So that the event I would submit Yo creo que el evento is that angels sinned and God punished. es que los ángeles pecaron y Dios castigó, Noah was delivered. pero Noé fue liberado o Sodom and rescatado. Gomorrah were sinners. Sodoma y Gomorra pecaron, Lot was delivered. pero Lot fue rescatado. You have false teachers who are troubling the church. Entonces tienes a falsos maestros que están interrumpiendo la iglesia, You will be delivered pero ustedes serán librados o because rescatados, these events show us porque estos eventos nos muestran God knows how to punish and how to deliver. que Dios sabe o castigar o rescatar. Now we need to come back to verse 4. Entonces tenemos que regresar a versículo 4. These angels are cast down to hell. Estos ángeles son arrojados al infierno, They're in chains of darkness. están en prisiones de oscuridad, They're reserved for judgment. son reservados al juicio. I think the understanding of chains and darkness Yo creo que la idea de cadenas y oscuridad means that they can't go anywhere significa que no pueden ir a ningún lado and they don't know what's going on. y que no sabemos lo que está pasando. They are chained and they are in the dark. Son encadenados y en la oscuridad. Turn to 1 Peter 3. Okay, váyanse a 1 de Pedro 3. We have the same author Tenemos el mismo autor using similar words, usando palabras parecidas. and one of the hermeneutical principles is, Y uno de los principios hermenéuticos es one of the laws of interpretation, una de las reglas de la interpretación, that is, if you have the same author, que si tienes el mismo autor the same words, usando las mismas palabras similar topics, en un contexto similar, you should probably interpret them the same way. probablemente los debes interpretar de la misma manera. There might be times when the context would say no, Puede ser que existen veces en que el contexto diría al contrario, but usually you would treat them the same way. pero normalmente los trataría de la misma manera. This is what Peter will say in 1 Peter 3. ¿Qué es lo que dice Pedro en 1 de Pedro 3? Christ also suffered once for sins. Which verse? 18, I'm sorry. Versículo 18 de 1 de Pedro 3. The just for the unjust, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, that he might bring us to God, para llevarnos a Dios, being put to death in the flesh, siendo a la verdad muerto en la carne, but made alive by the Spirit, pero vivificado en el espíritu, by whom
en el cual también by which spirit we would fue y understand. predicó a los espíritus encarcelados. It was the Spirit that directed him to do this, apparently, by whom he went and preached to the spirits in prison. It's a little different in the Spanish. So. Voy a leerlo de la nueva versión porque coincide más. I'm going to read it from the other translation because it's more where you're going. Versículo 19 dice de la nueva versión, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Okay? Entonces fue llevado por el Espíritu. Okay? And in English that says, by means of the Spirit, he went and preached to the chained spirits. okay, we have spirits that are in chains, Entonces tenemos aquí espíritus que están encarcelados, who beforehand were disobedient, que de antemano eran desobedientes. when once the divine suffering waited, Okay. En los tiempos antiguos, versículo 20, en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia. in the days of Noah, Okay. En los días de Noé, when the ark was being prepared, con paciencia mientras se construía el arca. in which a few, that is 8 souls, were saved. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron And I must say that they were saved through water mediante el agua, because it's an antitype of baptism. porque es un antitipo del bautismo. And as a Baptist, I have to put Como that in. bautismo tengo que enfatizar eso. We have spirits in prison who were put there at the time of Noah. Entonces tenemos a espíritus encarcelados que fueron encarcelados en el tiempo de Noé. This idea of the apostolic creed, La idea del credo apostólico, that he descended into hell, que Jesús descendió al infierno. do you still say that in Toda- liturgy? ¿Todavía repiten esa idea en la liturgia del credo apostólica, donde dice que Jesús descendió al infierno? The church traditionally has used these words, Tradicionalmente la iglesia usó esas palabras del credo apostólico. but people wonder what that means. La gente se pregunta, ¿qué quiere decir que Jesús How- descendió how al can- infierno? How can the Son of God go to hell? ¿Cómo puede ser que el Hijo del Hombre descendiera al infierno? Of course, we must understand that there is no one in the lake of fire now. Entonces, tenemos que entender que no hay nadie en el lago de fuego ahora. There will come a time when death and hell are put into the lake of fire. Un día, la muerte y el infierno se meterán en el lago de fuego. And certainly people who die without Christ are in torment. Y ciertamente la gente que muere sin Cristo están en la tormenta. But they are not in Están the siendo lake of fire. atormentados, pero no están en el lago de fuego. So this is not saying that Jesus went to the lake of fire. Entonces, no está diciendo que Jesús fue al lago de fuego. He apparently went to that place where the spirits of the unjust were kept after death. Parece que él simplemente fue al lugar donde los espíritus de los injustos están encarcelados. We might think of Lazarus and the rich man, Podemos pensar, por ejemplo, en el caso de Lázaro y el hombre rico. some in Abraham's bosom, Algunos en el seno de Abraham, some in a place of torment. otros en un lugar de sufrimiento. But Christ did not go there to preach the gospel to the dead. Pero Jesús no fue ahí para predicar el evangelio a los muertos. He went to preach to a subset of angels who were confined and in darkness. Fue a predicar a una clase, una categoría de ángeles que estaban encadenados en la oscuridad. They were in bondage, they couldn't go anywhere. Estaban captados y no podían ir a They were in ningún lado. darkness, they couldn't see what was going on. Estaban en la oscuridad y no podían ver lo que estaba pasando. Now we have one more verse that we need to turn to, and that's in Jude. Ahora tenemos un versículo más que tenemos que ver, está en el libro de Judas. Again, we seem to have a problem with false teachers. Otra vez tenemos el problema de los falsos maestros. And the theme, the
teaching seems to be Y parece que la enseñanza es that some people, that God knows how to judge, que Dios sabe juzgar and knows how to deliver. y sabe también rescatar. We'll pick up at verse 5. Entonces, empezamos con versículo 5. But I want to remind you, Pero les quiero recordar, you once knew this, ustedes lo sabían antes, that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, ¿okay? Aunque ustedes ya saben muy bien todo eso, quiero recordarles que el Señor, después de librar de la tierra de Egipto a su pueblo, afterward destroyed those who did not believe. destruyó a los que no creían. So not everyone that came out of Egypt were believers. Entonces, no todos que salieron de Egipto eran creyentes. He knows how to judge. Él sabe juzgar. And the angels who did not keep their proper domain, Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, they left their abode. sino que abandonaron a su propia morada, He has reserved in everlasting chains los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad under darkness for the judgment in the great day. para el juicio del gran día. These are identified as angels Esos se identifican como ángeles who are in prison que están encarcelados and in darkness, y en oscuridad. like Sodom and Gomorrah, Así también Sodoma y Gomorra and the cities in a similar manner y las ciudades vecinas gave themselves over to sexual immorality, son puestas como escarmiento went after strange flesh, al sufrir castigo de fuego eterno por Are set- haber practicado como aquellos inmoralidad. are set forth as an example, ¿Ok? suffering the vengeance of an eternal fire. ¿Ok? Entonces ellos sufren porque cometieron las mismas prácticas, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. We see parallels with Peter. Entonces podemos ver los paralelos con Pedro. The mention of Sodom and Gomorrah, La mención de Sodoma y Gomorra the mention of chains and darkness, menciona las cadenas y la oscuridad. the days that God is able to judge. Habla de los días en los cuales Dios juzgará. When we put these all together, Cuando unimos o juntamos esos datos, it seems to me that what emerges parece lo que sale is an understanding that part of the angelic, the demons, parece que está indicando que un parte de los demonios were able to do something before that they could not do after. podrían hacer algo antes del diluvio que no podían hacer después. They could leave their domain Podrían salir de, salir de o dejar su morada, give up part of their angelic essence or dejar parte de su esencia angélica, privilege privilegio, and cohabitate with women. y cohabitar con las mujeres. And God took that subset of demons, Dios tomó ese grupo de demonios, put them in darkness, los puso en oscuridad, chained them up los encadenó so they couldn't go anywhere or see anything. para que no podrían ver nada y no podrían salir. And when Christ descended into Hades, Entonces, cuando Jesús descendió a la Hades, I would argue he preached his victory to those angels. yo argumentaría que él predicó su victoria a esos ángeles. Because the last thing they remember Que la última cosa que ellos recuerdan is that the whole world was sinning. es que todo el mundo estaba pecando, They were enjoying themselves, ellos se estaban disfrutando and it was starting to rain. y empezó a llover. And what Jesus did at that point Entonces, en ese momento lo que hizo Jesús, is he says, boys, let me tell you what I've just done. entonces dice, muchachos, quiero enseñarles lo que yo he hecho. He preached to them his victory. Les predicó, anunció su victoria. Otherwise, I can't explain ¿Okay? Si no es así, no puedo explicar how can you have demons in prison cómo puede uno tener los demonios encarcelados and you've got demons all over the place in the world doing wicked things.
Y por el otro lado tenemos demonios que corren y andan por todos lados haciendo las cosas malas. As though Christ's crucifixion imprisoned all demons. Como si la crucifixión de Jesús encarceló a todos los demonios. Some of you have had experiences in your ministry Algunos de ustedes han tenido experiencias en su ministerio, of direct confrontation with demons. experiencias de confrontación directa con los demonios. The testimony of Scripture is demons are alive and well. El testimonio de las Escrituras es que existen los demonios. After the death and resurrection of Christ, there were demons cast out. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los demonios fueron expulsados. Demons that were active and had to be cast out. Eran activos y tenían que ser expulsados de las personas. These spirits in prison in Jude and 1st and 2nd Peter Los espíritus encarcelados en Judas y en Pedro, logically must be a subset of all demons. lógicamente tienen que ser un grupo entre todos los demonios. They are associated with the flood of Noah in 2 of the passages. Y en 2 de los pasajes hay una asociación entre ese grupo, entre los demonios y el diluvio. And there is shared wording with the book of Jude. Y como los dos pasajes comparten las mismas palabras, el mismo lenguaje, It seems to me that these were angels that left their domain, parece que eran ángeles que dejaron su morada, were permitted or were able to have sex with women, tenían el sexo con las mujeres, or they inhabited men with a superpossession o poseyeron a los hombres con una posesión, una superposesión, so that they could fulfill their desires. para que podrían cumplir sus deseos sexuales. But after the judgment of the flood, Pero después del juicio del diluvio, could no longer do this. ya no lo podían hacer. That no evil angels could become part of that Ningún process. ángel malo, demonio, podría ser parte de ese proceso. We have to emphasize, however, Tenemos que, de todos modos, enfatizar that if we're teaching this in any context, que si vamos a enseñar eso en cualquier contexto, that we emphasize the understanding que enfatizamos el entendimiento, that this could happen before the flood, but not after. que eso sí podría pasar antes del diluvio, pero no después. Because in some cultures, Porque en algunas culturas, a woman will come to the church una mujer llega a la iglesia and say, I was just out walking y puede decir, pues yo andaba caminando and a demon came on me y un demonio me and atacó now I'm pregnant. y ahora estoy embarazada. Those things happen. Esas cosas pasan. Look at the Virgin Mary. Mira a la Virgen María. And if you teach angels had sex with women, Y si uno enseña que los ángeles pueden tener el sexo con las they're going to mujeres, say, yes, and it happened, me too. algunos van a decir, sí, eso es lo que me pasó a mí. Was good. That doesn't solve everything. Eso no resuelva todo. Particularly, what about these giants? Especialmente, ¿qué hacemos con esos gigantes? We'll talk about that in Deuteronomy. Vamos a hablar de eso en Deuteronomio. But I think it gives us more to think about Yo creo que nos da más empezar, than just pensar. option 1, 2, or 3. Nos ayuda a ver más allá de simplemente opción 1, 2 y 3. And picking one that seems logical to us ¿Okay? Escoger uno que nos parece lógico in our scientific context, en nuestro contexto científico, which does not have room for the supernatural. que no deja lugar al sobrenatural, Because the scientific method porque el método científico is only concerned with the senses. solo tiene interés en los sentimientos o lo que se puede sentir. Can I see it? Can I feel it? Puedo Can I ver, lo taste puedo it? Can I tocar, hear it? oír. And so the idea of the supernatural Entonces la idea de la sobrenatural is really outside of the realm of science. está más allá del entendimiento de la ciencia. Because if it's super nature, Porque si es sobrenatural, it does not participate in the characteristics of nature. no participa en las características de la naturaleza. And that's what science studies. Y es lo que la ciencia estudia.
Scientists, unbelieving scientists, Los científicos no creyentes are just trying to explain the world solo quiere explicar al mundo apart from anything that is supernatural. a partir de cualquier cosa que sea sobrenatural. And within that system, Y en ese sistema, given their definitions, dado sus definiciones, they can arrive at conclusions that seem logical. pueden llegar a unas conclusiones que parecen lógicas. But it starts from a faith premise Pero si empiezas con una premisa, un punto de partido de fe, that says there is no God, there is no supernatural. que dice que no existe Dios, no existe el sobrenatural. And so they take the glasses of naturalism Entonces toman los lentes de la naturalismo and they look at the world, y miran, observan al mundo and their presuppositions bend the evidence into focus. y sus presuposiciones tuercen sí tuercen la verdad para que sea lógico para ellos. But we do the same thing. Nosotros hacemos la misma cosa. We look at the world and say, this is what is, Nosotros observamos al mundo but this diciendo is eso not es lo all. que es, This is not all that is. pero lo que veo no es todo que existe. There is a God who created the world and has a program for it. Hay un Dios que creó al mundo y tiene un programa para el mundo. And it involves the interaction of natural and supernatural. Ese plan involucra la conexión entre el natural y el sobrenatural. And there is a life and a place beyond the existence of this world Y hay una vida y un lugar más allá de la existencia de este mundo, that at present cannot be seen. que por el momento no se puede ver. And we look at the world Y nosotros vemos al mundo with the glasses of our presuppositions, con los lentes de nuestras propias presuposiciones and it bends the evidence into focus. y toma la evidencia y le da enfoque. And we would say we are seeing clearly. Y nosotros diríamos que estamos viendo claramente. But when the scientist says, you're just allowing your presuppositions, Pero cuando los científicos dicen, ustedes solo están dejando que sus presuposiciones to govern your conclusions, gobernar sus conclusiones, they fail to see that they do the same thing. ellos no ven que ellos hacen la misma cosa. They are walking by faith, Ellos están caminando por una fe by faith in the scientific method, en el método científico, which by definition cannot measure spiritual things. que por definición no puede medir las cosas espirituales. Corinthians tells us El libro de Corintios nos dice, the natural man does not receive the things of the Spirit of el God, hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. nor is he able to. No es capaz de recibir. And that little phrase, is not able to, Esa frase no es capaz, udunatai, udunatai, means he simply cannot. significa que simplemente no puede, no es capaz. Because these things are spiritually discerned. Porque esas cosas son discernidos espiritualmente. And this is in the same context talking about the wisdom of the world Y es el mismo contexto donde Pablo habla de la sabiduría del mundo versus the wisdom of God. contra la sabiduría de Dios. Now, in the context of Paul, Ahora, en el contexto de Pablo, just after Mars Hill, después de, ¿cómo se llama? La loma de Mars Hill, Hechos 17, Mars Hill. Es el lugar donde fue Pablo en Hechos 17. Paul dialogues with the philosophers. Donde él habla con los filósofos. Paul had just encountered the Greek philosophers Pablo acaba de hablar con los filósofos hebreos o griegos. with their wisdom, Los escuchó con su sabiduría. and he says the wisdom of the world cannot understand the wisdom of Y él God. dijo, la sabiduría del mundo no puede entender la sabiduría de Dios. The wisdom of the world is foolishness to God. La sabiduría del mundo es necedad para Dios. If we can talk about God having foolishness. Si podemos hablar de la necedad de Dios. Now, I don't want to be seen No quiero ser percibido as anti-science como alguien que es anticiencia
or discarding the scientific alguien method. que rechaza el método científico. It's a very good way to observe our earth, Es una manera muy buena de observar nuestra tierra, but it does not see everything. pero no ve todo. There is an unseen world Hay un mundo que no se puede ver, of God and the devil and the angels and the demons. de Dios, el diablo, de los ángeles y los demonios. There is an eternity beyond time and space, Hay una eternidad más allá de el tiempo y el espacio which cannot be directly observed. que no se puede observar directamente. We can see the results of these, Podemos ver los resultados de esas cosas, but not directly observable. pero no podemos observarlos directamente. So I wouldn't allow the scientists to say to me, Entonces yo no dejaría que los científicos me digan, you're just walking by blind faith. ustedes solo estás caminando por la fe ciega. You're just believing that without Tú evidence. simplemente crees eso sin evidencia, But so are they. pero también ellos. Everyone has a presuppositional lens Todos tienen unos lentes de presuposición that bends the evidence into focus. que da sentido a la evidencia. And the pursuit of Christian philosophy, Y la búsqueda de la filosofía cristiana, having to do with presuppositions que tiene que ver con unas presuposiciones and how they affect our view of the y world, cómo esas presuposiciones afectan nuestra perspectiva sobre el mundo, is a very good and important study. es un estudio muy bueno y muy importante. Let's break. Vamos a tomar un descanso. 15 minutes. 15 minutos. That 2 Peter, 1 Peter, Jude was beautiful. I agree. I always considered it to be the angels, but I hadn't connected all those dots in that way to, with the flood. I didn't want to mention that Jude is quoting from 1 Enoch. Yeah, thanks. That's just the deep weeds, and I didn't need it. I didn't think. No, but I'm gonna have to go back and that was really helpful for me. So thank you. But just those connections. I hadn't the Sodom and Gomorrah connection with Lot. That was just it all clicked in a way with Genesis. So thank you. Yeah, I said English. Anyway, thank you. Sí, estoy de acuerdo que si yo presto atención y no tomo notas, agarro más. Si estoy escuchando solamente. Y la ventaja es que está en YouTube la clase. Entonces, si quieres escuchar la primera vez, la siguiente vez ver el YouTube y ahí tomar las notas, se te ayudaría. El profesor no sé qué posibilidad hay de hacer el planteamiento. Es el segundo día. Yo pienso que vamos a hacer para ver si podría algunos comentarios y buscarnos a lo que viene la Biblia, no sé, de manera que podría ir sí, porque sí, estamos viendo acá de las 3 citas, y dice, eso no viene en el examen. Sí, al rato
Cuando Lo se que pasa pasa cuando el profesor tiene mucho tiene conocimiento. mucha le información, cuesta. sí, entonces quiere contestar todas nuestras dudas, pero hay abocarnos a lo que es Antiguo Testamento. Lo comentó. Sí, por supuesto. Oye, no me digas que yo porque me voy. Ajá. No le digo quién. Oh. Abraham, están esperando una respuesta. Bien, ¿para cuándo? No. En el sentido de que hay micro. Buscas y luego tienes que hacer los módulos, tanto comentarios como líneas. Es un montón de. No, esto es un programa para. Más que necesitas los módulos y eso está más que para que cada una de estas versiones hay que bajar, sí, bajar. Y luego instalarse el programa. Entonces, ahí ponemos como yo ya tengo el usuario, me dice la numeración y luego no sé. Porque si dice al final los hijos de empiezan a hablar, pero ahora la pregunta de los hay una pregunta. Nos estamos incluyendo. Lo mismo en el otro deseo. Exactamente, no puedo decir. Ahora, empieza a lo que no puede decir. Bueno, es que habría que pensarlo si es a referencia al nombre o referencia a la traducción. Es que el verso, como la de yo tengo la traducción es el el nombre de
Pero bueno, con la explicación que dio de la revelación de Dios a Moisés, el nombre de Dios a Moisés, otras veces, como o sea, ¿quién le pone? No, ya saben. Pero si no se pone así. Es que aquí reduciendo. Sí, por fin sí, por ejemplo, ella lo recibió, ¿no? Salió al revés, ¿no? Y en la tierra. No, es que realmente por eso está es interpretación. No es sí, pero está tomando los textos que indican el Antiguo Testamento y está buscando cuál sería la interpretación conservadora, así. Entonces te quedaste contento, ¿no? Porque era la misma, ¿no? Tú ya tienes lo tuyo. Dicen que cuando me es que hay varias definiciones, pero la de él es esa es la que yo creo. Independientemente de que se van a sacar en fondo de eso que bueno, lo que pasa es que también, si tú ves la historia del desarrollo de los demonios, no es lo mismo como se habla de ellos en Génesis como se habla en los profetas. Como hijos de Dios, casi siempre. No sé, pues cuando, por ejemplo, que se supone que es de los más antiguos, es la referencia. ¿Dónde más habla en Génesis? No, de la antigüedad. Sí, o sea, según el desarrollo de las religiones, los conceptos se van desarrollando y van evolucionando. Por ejemplo, cuando en los primeros capítulos se habla de pecado, hay ciertos conceptos que se manejan ahí, como por ejemplo errar en el blanco, como pecar deliberadamente. Pero si vas avanzando en otros libros, hay otros conceptos que son nuevos, digamos, que no estaban anteriormente, pero que complementan el entendimiento de lo que significaría el pecado en toda su dimensión. Lo mismo hacen con los demonios. La manera en cómo se habla de ellos en ciertos pasajes es de una manera, a como al final, en el tiempo de los 400 años, se desarrolla la demonología, los 400 años de silencio, que todavía no estudiamos. Y los libros de Enoch, apócrifos también. Ahí están. Sí, yo también estoy de acuerdo. Desde que llevé la seminaria, no me cayó la competencia. Sí, yo tuve una dificultad ahí con mi hermano. Es que, pero a menos en ese punto yo creo. Es que el asunto es. Siempre recibiendo todo tipo de información, tienes que ir tomando los pedacitos, aguantar el tantito, estar llevando poco a poco y después digo, y hablando con mi cabeza, poco a poco. Sí, porque te va moviendo ciertas cosas. Sí, realmente cuando la magenta al principio fue mi primer sustituto, pero me tardó un par de veces a agarrar la onda y estar yendo. Pero el otro que está ahí, pues no tengo bien resuelto.
La cuestión es que los que mueren ahorita no están bien. Y es lo mismo de los que mueren ahorita también está bien. Y a eso llega uno. Así es, está bien, gracias a los que a la religiosa. Sí. La iglesia católica y desestresa. un poco más. Yo creo que sí, pero yo no te va a tocar. O sea, va a tocar mañana o el mismo. Sí. No, pero la voy a echar por internet. Bueno, si no, si me hace el favor de preguntar. Sí, sí. Pues, aunque no estaba hablando de nosotros, ¿no? Se pasa Génesis 12. Alrighty, we need to Okay, hermanos, ya vamos a seguir. go into the highways and the hedges and compel them to come in. Not sure much of a feast they're going to have, but yeah. Are you talking about the flood now, the universal versus local, or are you gonna? All right, we'll have another break at about a brief break at about 5 o'clock. Más o menos a las 5 vamos a tomar otro descanso muy breve. These days become very long. Los días llegan a ser muy largos. I sometimes wonder how come my lectures can seem so long. A veces me pregunto por qué parecen tan largos mis clases And an entire semester be so short. y que un semestre puede ser tan corto. When I teach Old Testament, Cuando enseño el Antiguo Testamento, this course, for example, esta clase, por ejemplo, I never quite get to Samuel and Kings like I should. casi nunca llego a los libros de Samuel y los Reyes. And when I was teaching in the New Testament Y cuando yo enseñaba el Nuevo Testamento and had only 5 chapters, y solo tenía 5 capítulos, and I never quite got to chapter 5. casi nunca llegué a capítulo 5. How is that possible? ¿Cómo es posible eso? I don't know. No sé. We need to discuss the extent of the flood. Tenemos que hablar del alcance del diluvio. And we've talked about how some would say it was local and only killed some people and some animals. Y hemos comentado que algunos creen que solo fue un diluvio local y que solo mató a algunos de los animales. Those who believe in theistic evolution, Aquellos que creen en la evolución teística, that is, those who believe that God created with the capacity to evolve, o sea, ellos que creen que Dios creó el mundo con una capacidad de evolucionarse by natural processes over a long period of por time, medio de los procesos naturales a través del tiempo. and for progressive creationists Y para los creacionistas progresivas, who would say that God intervened at certain important
roadblocks que dirían que Dios intervino en ciertos puntos importantes cuando la evolución llegó a una barrera, would likely hold to this position. probablemente tomaría esta posición del diluvio local. Some would hold to a local flood Algunos hablarían solamente de un diluvio local that killed all the people and all the animals except those in the ark. que mató a todos los hombres y animales, menos los que estaban en el arca. But they would say when we look at the geological record, Pero dirían que cuando vemos el récord geológico, we don't see a flood level throughout the world no vemos un nivel del récord que se encuentra en todo el mundo, because they're looking for a single record. porque están buscando un solo récord. I would say that these strata Yo diría que esos niveles are a result of the flood son todos el resultado del diluvio. and were formed very quickly. Fueron formados muy rápidamente. Others would say it was universal and total over the entire earth. Otros dirían que el diluvio fue universal y total, cubriendo toda la tierra. And those who believe in a young earth would say this is what happened. Y ellos que creen en un mundo joven, joven, dirían que eso es lo que pasó. Now, some of the arguments for point number C. Okay, algunos argumentos a favor del punto número 3. We're told that all the high hills under the whole heaven were covered. Dice Génesis que todos los montes altos bajo el cielo fueron cubiertos. Now, it is true that the word all does not mean all without exception every time. Es cierto que la palabra todos no siempre significa literalmente todos. But when added to the whole heaven, it seems to be universal. Pero cuando se usa en un contexto donde habla de bajo todo el cielo, parece que sí se refiere a todos. But we have a problem in that it says the water was 15 cubits above the highest hill. Pero tenemos un problema cuando dice que el agua llegó de ser 15 cubiertas arriba de la montaña más alta. The ark rested on Mount Ararat. El arca llegó de estar en el monte Ararat, which is north of the Holy Land, que está al norte de la Tierra Santa, near the border of Turkey and Russia. Cerca a la frontera de Turquía y Rusia. The father of a friend of mine has made many trips to Mount Ararat. El padre de un amigo mío ha hecho muchos viajes al monte Ararat. They have not found the ark. Y ha hecho excavaciones allí y no han encontrado el arca. Ararat is at almost 17,000 feet. Ararat mide casi 17,000 pies. 15 cubits above that 15 cubiertas arriba de eso would be another 22 and a half feet. Sería otros 22 y medio pies. That seems like a lot of water. Eso me parece mucha agua. And where did it go? ¿Y a dónde fue? I would argue that the hills were not as big then as they are now. Yo argumentaría que en aquel tiempo las montañas no eran tan altas. That the flood unleashed not only water, que con el diluvio no solamente salió agua, but caused movement of the tectonic plates and volcanoes to erupt. Pero que también en ese tiempo causó que las placas tectónicas se movieron en ese tiempo. And that you get sudden building up of elevation. Entonces tienen el crecimiento de elevación de repente, rápido. And not gradual growth. Y no gradual. And so I think also there is something to be said. Entonces creo que hay algo que podemos decir. For the earth, the land of the earth to be all together at one time. Me parece correcto decir que en un momento toda la tierra seca que está en el mundo, en un momento estaba junto. This would be called the land of Pangea. Eso se llama en la Biblia la tierra de Pangea. That all of the land mass was originally together.
Que toda la tierra en un momento estaba en un solo lugar junto. and that it divided at the time of the flood. Y que en el tiempo del diluvio la tierra se dividió. This would explain why it just looks like Baja California Eso explicaría por qué parece que Baja California was attached to the rest of Mexico fue conectado con el resto de México. and just came out. Y parece a bit. que simplemente esa parte salía un poquito. Or how some of the islands in Canada, O como algunas de las islas en Canadá, if you were to move them and jiggle them together, si los movería y los pondría juntos, they would kind of fit. caberían. And also, it just seems like Y también parece South America might fit in here. que Sudamérica cabería ahí con África. And it looks like these peninsulas Y parece que esas penínsulas were probably closer together. estaban más cerca a la tierra. And we have a squared off section here Aquí tenemos una sección cuadrado that might have been here. que quizá cabía ahí. It looks like Saudi Arabia could have come from here. Parece que Saudi Arabia salió de aquí. Doesn't that look like the Strait of Hormuz? Hormuz could have been joined at one time. Parece que en un momento estaba juntado esas partes. This would come here. Eso se acercaría más a aquí. Italy would come over here. Italia estaría más por Grecia. I think there's something possible about that, Yo creo que es muy posible. but it would involve a supernatural cataclysm Pero eso involucraría una cataclisma sobrenatural or at least a cataclysm of great proportion o por lo menos un evento cataclísmico de gran escala for something like that to happen. para que pasara algo así. And I would argue that the flood could be a part of that. Y yo argumentaría que el diluvio hubiera podido ser parte de eso. The damage to the environment El daño al medio ambiente might explain why the lifespans decreased. puede explicar por qué el tiempo de la vida de las personas disminuyó. We will touch on that, I think, again later. We're told that even the birds died. Nos dice el texto que aún los pájaros, las aves murieron. And birds can fly through rain. Las aves pueden volar por medio de la lluvia. If they did not want to be in the rain, Si no quieren estar en la lluvia, when it started, they could fly out. pueden salir, pueden irse. Some birds will fly 5,000 miles. Algunos aves pueden volar Non-stop. 5,000 millas sin pararse. Another evidence, I think, that they could not find a place that was dry. Es una evidencia de que no podían encontrar a un lugar seco. And even all the birds died. Y aún todos las aves murieron. And on top of that, we have a flood that goes a year plus 10 days. Más allá de eso, tenemos un diluvio que dura 1 año y 10 días. A local flood would be dissipated very quickly. Un diluvio local desaparecería mucho más rápido. A universal flood would take a great deal of time to subside. Un diluvio universal tardaría mucho más tiempo para quitarse. But it would be, we're dealing with a miraculous reformation of the earth. Entonces estamos hablando de una reformación milagrosa del mundo. This cannot be explained by natural means. Eso no se puede explicar por medios naturales. If you put plant life underwater for 375 days, Si tú pones la vida de las plantas debajo del agua por 370 días, it's going to all die. todo se va a morir. But when the floodwaters receded, Pero cuando se quitan las aguas del diluvio, there were trees with fruit, había árboles con fruta, or at least trees with leaf. por lo menos con hojas.
I would suggest this is a miraculous cataclysm that took place Yo sugiero que era un evento cataclísmico milagroso that cannot be explained by natural means. que no simplemente se puede explicar en términos naturales. Some people who argue against this Algunas personas que contradicen esta posición would say this doesn't happen in real life. dice, eso nunca jamás pasa en la vida normal. You can't have this much water in one place. Es imposible tener tanta agua en un solo lugar. You can't have life when the water recedes. No puede tener vida cuando ya se quita el agua. But do we have a story that presupposes the supernatural? Pero ¿tenemos en la Biblia alguna historia que presupone el sobrenatural? I think we do. Creo que sí. We have dead men that walk. Tenemos a hombres muertos que luego caminan. We have miraculous healings. Tenemos curaciones sobrenaturales, milagrosos. We're told that a God created all things for his pleasure and has a program for his universe. La Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas. I'm sorry, can you A program for his universe. Si crea todas las cosas para sí mismo y que tiene un propósito para todas las cosas. That by putting our faith in the Lord Jesus Christ, we can have eternal life. Y que si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, podemos tener la vida eterna. If we take the miraculous out of the Bible, Si quitamos lo milagroso de la Biblia, what message do we have left? ¿qué mensaje permanece? Sí. Hermano, mencionó que el agua duró cubriendo la tierra más de 1000 días. No, un año, 10 días. 375 días, dijo. Perdón, es que el dato me parecía. Está bien. Gracias. She wanted to know how long the water was on the earth. Right. 375 1 year days. plus 10 days. Sí, un año más 10 días. I think that the evidence from the scripture suggests that the pre-flood earth Creo que los datos de la Biblia indican que la tierra antes del diluvio differed from the post-flood era earth. diferente a la tierra después del diluvio. A big change. Un cambio grande. Not just a little reworking, No solamente unos cambios pequeños, but a major reorientation. pero una reorientación grande. We have the length of life. Tenemos la duración de la vida. If we come to Genesis 5, Cuando llegamos a Génesis 5, we have the following numbers for the age of these patriarchs. tenemos los siguientes números para hablar de la edad de los patriarcas. 930, 912, 930, 905, 912, 905, 910, 910, 895, 895, 962, 962, 365, 365, 969, 969, 777. 777. When we come to chapter 11, Cuando llegamos a capítulo 11, we have the following numbers beginning at verse 13. tenemos los siguientes números empezando con versículo 13. 438, 438, 433, 433, 464. 464. So the lifespan has been cut in half. Entonces la duración de la vida se ha cortado en mitad. And then we have, beginning in verse 19, Luego, a partir del versículo 19, 239, 239, again 239, otra vez 239, 230, 230, 148. 148. Again, almost a cutting in half. Otra vez, la mitad. Casi. A decreasing in lifespan. Entonces disminuye la duración de la vida mucho. And if we chart these out on a piece of paper, Si ponemos eso en una representación gráfica, en un papel, it describes a decreasing decay chart. describe una
Ay. Voy a buscar mi decay chart. Uf. A gradual decay chart. Se representa una decay. ¿Cómo es la palabra decay? Como una planta que se deshace, que decae progresiva, podemos decir. Decaimiento progresivo. That things speed up and you get quicker Okay. deterioration. Hay una decaída más y más rápido que va. Decadencia más y más rápida. 900, 900 años, 450, 450 años, 230. 230 años. And Moses will say, you get 70 years, or if you're strong, you get 80 years. Y luego Moisés va a decir, todos tienen 70 y si son muy fuertes, 80 años. At that point, the natural vigor of life Entonces, en ese momento, el vigor natural de la vida would meet the decay of the flesh. se encontraría con la decaída de la carne. And we usually live 70 or 80 Y years. normalmente el hombre vive 70 o 80 años. We have some point to Genesis 6 as a problem. Algunos hablan de Génesis 6 como un problema With regard to this discussion. cuando hablamos de este tema. In verse 3, it says, En versículo 3 dice, Génesis 6:3, my spirit will not strive with man forever. no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, He is indeed flesh, porque ciertamente él es carne, yet his days shall be 120 years. mas serán sus días 120 años. And some would say, Y algunos dirían, this teaches that the lifespan is 120 years. este versículo enseña que la duración de la vida del hombre es 120 años. But how many people in Genesis live 120 years? ¿O cuántas personas en Génesis viven 120 años? I don't think anyone does. Yo no creo que nadie. Moses lived 120 years. Moisés vive 120 años, He's one of the only people. pero es uno de los únicos. It's not talking about the natural lifespan that God puts upon mankind. No está hablando de una duración que Dios pone sobre el hombre. De su It's vida. saying, I'm going to put up with this sin for 120 years. Dice, yo voy a aguantar este pecado por 120 años And then I'm going to judge. y luego voy a juzgar. And during this time, Noah was building the ark. Entonces, durante ese tiempo, los 120 años, Noé estaba edificando su arca. 900 to 400 to 200. 900 a 400 a 200, And especially 900 to 400, especialmente de 900 a 400, 400 to 200 400 a 200, are like stair steps, son como escaleras. as though escalones. significant things happened to cause that reduction. Como si pasaron cosas significadas para causar esa reducción. But after the flood, the diet differed from before the flood. Después del diluvio, la dieta se cambió de lo que era antes del diluvio. In chapter 9, verse 3, En capítulo 9, versículo 3, God will say to Noah, Dios dice a Noé, every moving thing that lives shall be food for you. todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras les serviría de alimento. We're talking animals. Entonces estamos hablando de animales. Most plants do not move. La mayoría de las plantas no se mueven. God says, I have given you all things, even as the green herbs. ¿Ok? Te he dado todo para comer, igual como las hierbas. So what is this, even as the green herbs? ¿Qué significa esa frase? Al igual a las verduras. We would look back to the original diet at the time of creation. Nosotros podemos ver la dieta original en la creación. In Genesis 1:29, En Génesis 1:29, it's God says to Adam and Eve, Dios dice a Adán y Eva, see, I have given you every herb that yields seed, he aquí os he dado toda planta que da semilla, which is on the face of the earth, que está sobre la tierra, and every tree whose fruit yields seed, y todo árbol en que hay fruto to you it shall be for food. y que da semilla os será para comer.
God told them to be vegetarians. Dios les dijo que fueran vegetarianos. They were to eat herbs and vegetables and fruit. Que solo podían comer las verduras y los frutos. The next verse is somewhat strange. El siguiente versículo es poco raro. Génesis 1:30. Also to every beast of the earth, Y a toda bestia de la tierra, to every bird of the air, y a todas las aves de los cielos, and everything that creeps on the earth, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, in which there is life, en que hay vida, I have given every green herb for food. toda planta verde les será para comer. And it was so. Y fue así. Apparently, originally, Parece que originalmente animals were also to eat only vegetables and fruit. los animales también solo comieron las verduras y las frutas. That runs completely counter to what science tells us, Eso va completamente en contra de lo que nos dice la ciencia. because some species have teeth and digestive systems that work to break down meat. Porque algunos animales tienen dientes y sistemas digestivos que deshacen la carne. Fueron creados para eso. But a very plain reading of this text says God gave the fruits and vegetables to animals. Pero una lectura natural de este versículo indica que Dios les dio a los animales las plantas y la planta verde, los frutos. Several years ago, I was in a symposium Hace varios años estuve yo en una conferencia with a theistic evolutionist donde un evolucionista teística, fine Christian man. un cristiano muy bueno, I respect him greatly. un hombre que respeto mucho, And he told me this is the most difficult verse y él me dijo que este versículo es el versículo más difícil in his system, and he doesn't have an answer for it. en su sistema y no tiene una respuesta. Because it seems to say animals were to eat fruits and vegetables. Porque parece que está diciendo que los animales tenían que comer las plantas y los frutos. But irrespective of that, Pero sin pensar en eso, mankind was to eat fruits and vegetables. los seres humanos tenían que comer las After the plantas flood, y las God would frutas. permit them to eat meat. Pero después del diluvio, Dios los deja comer la carne. This is why I think it says Es por eso que yo creo que dice that the fear of man would be put in animals after the flood. que el temor del hombre, los animales tendrían un temor del hombre después del diluvio. Apparently, there was not that fear before the flood. Parece que no existía ese temor antes del diluvio. Animals would willingly come to mankind, Los animales de su propia cuenta se acercarían a los seres humanos. but now to ensure that they wouldn't all be slaughtered, Pero ahora, para asegurarse de que no todos los animales serían destruidos, God puts the fear of man in the animals. Dios pone en los animales el miedo del hombre. But why does God now tell mankind he can eat meat? Pero ¿por qué le dice Dios al hombre ahora que puede comer la carne? I think there was some change in the environment Yo creo que había algún cambio en el medio ambiente that meant they needed more protein. que requería más proteína para el hombre. Perhaps a change in weather. Quizá un cambio en la clima. We also have the witness of the New Testament. También tenemos el testimonio del Nuevo Testamento. In 2 Peter, En 2 de Pedro. we were in this passage earlier Dimos este pasaje to show Antes. that God knows how to save and how to deliver, how to punish and how to deliver. y vimos que Dios sabe juzgar y Dios sabe rescatar. In chapter 3, Peter talks about the false teachers, En capítulo 3, Pedro habla de los falsos maestros and he describes how they are in error y describe cómo ellos están en error because they assume everything that is going to happen, everything that happens,
They assume that everything that happens now Porque suponen que todo que ocurre ahora is the way it has always been es igual como siempre ha sido and the way it always will be. y siempre será. It's described this way. Se describe así. We'll pick it up in verse 3. Vamos a empezar en versículo 3. Knowing this, first of all, Sabiendo esto primero, scoffers will come in the last days, que en los postreros días vendrán burladores, walking according to their own lusts, andando según sus propias concupiscencias. saying, where is the promise of his coming? Y dice, ¿dónde está la promesa de su venimiento? For since the fathers fell asleep, Porque desde el día en que los padres durmieron, in other words, as long as there's been death, entonces desde que existió la muerte, all things continue as they were from the beginning of creation. estamos en 2 de Pedro 3, versículo 4. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. So what they're saying here Entonces lo que están diciendo es is that ever since creation, people have died and it's always been that way. dicen que desde la creación las personas han muerto y siempre ha sido así. So the idea of Christ's coming, Entonces, that doesn't match. Entonces la idea de la venida de Cristo no cabe con ese patrón. We're all going to live and die, and that's always going to continue. Todos van a vivir y morir y esto va a permanecer y seguir para siempre. Well, Peter will argue against that. Y Pedro argumenta en contra de esa idea. In verse 5, he says, for this willfully forget Versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente that by the word of God the heavens were of old, que en los tiempos, en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los and the cielos earth standing out of the water and in the water, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, by which word the world that existed perished. por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Being flooded with water. Okay. But the heavens and the earth are now preserved Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora by the same word están reservados por la misma palabra, and are reserved for fire until the day of judgment guiados para el fuego en el día del juicio and the perdition of ungodly men. y de la perdición de los hombres impíos. But beloved, do not forget this one thing, Mas, oh amados, no ignoréis esto, that with the Lord a day is as 1,000 years, que para con el Señor un día es como 1000 años and 1,000 years as one y day. 1000 años como un día. Peter is saying that things have not always been the same. Pedro está diciendo que las cosas no han sido siempre iguales. And if we were reading the book of Genesis, Y si estuviéramos nosotros leyendo el libro de Génesis, we might say they haven't always been the same. diríamos, no siempre han sido iguales las cosas. Because before the fall into sin, Porque antes de la caída en el pecado, things were perfect and there was no death. las cosas eran perfectas y no había muerte. And afterwards, you now have death. Y después tenemos la muerte. That's a major changing point. Eso es un punto de cambio muy importante. Before is not the same as after. No es igual después que antes. But Peter doesn't draw the line there. Pero Pedro no pone la línea ahí. He draws the line at the flood Él pone la línea en el momento del and diluvio. says there was a different type of world before the flood. Dice que antes del diluvio había una clase de tierra diferente. Now you have a period of time, Ahora tenemos un periodo de tiempo, but at the end of that time, something new will come about. pero al final de ese tiempo tendremos algo nuevo. A new heaven and new earth. Un nuevo cielo y nueva tierra. A big change. Un cambio grande. A change before the flood. Un cambio antes del diluvio. A change after the flood. A change after the flood of water. Okay. Un diluvio después, un cambio después del diluvio de agua. And a change after the flood of fire. Y un cambio después del diluvio de fuego. That period of time today ese periodo de tiempo que es hoy
between the time of Noah and the return of Christ entre el tiempo de Noé y el regreso de is Jesús called by theologians se llama por los teólogos the intercalation period. el tiempo Intercalation. intercalation. Probably not a word. Quizá no es una palabra en that. español, dice. Between the catastrophes. Entre las calamidades. And so you'll see that in the literature, between the Entonces, a catastrophes. veces se refiere a ese tiempo entre el diluvio y la segunda venida como... But the point for our discussion is things were different before the flood. Entonces, para nuestra práctica, el punto es que las cosas eran diferentes antes del diluvio Than they were after the flood. que después del diluvio. Even as things after the coming of Christ Igual como las cosas después de la venida de Cristo will differ from the way it is now. serán diferentes de cómo las cosas son ahora. We also need to say a word about 2 Peter 3, verse 8. También quiero comentar sobre 2 de Pedro 3, versículo 8, We're in a context talking about the last things. donde en el contexto está hablando de las últimas cosas And it says, the day of the Lord is as 1,000 years, y dice que con el Señor un día es como 1000 años and 1,000 years are as a day. y 1000 años como un día. I think it's telling us that when we hear the word 1,000 years, Creo que nos está diciendo que cuando escuchamos esa frase 1000 años, we shouldn't necessarily think of 1,000 calendar years. que no debemos necesariamente pensar en 1000 años según el calendario, Which might impact how we take the verse later in the New Testament, que puede afectar cómo entendemos un versículo después en el Nuevo Testamento, to rule and reign with him 1,000 years. donde dice que reinaremos con Jesús por 1000 años. I'm not sure I understand that, No creo que entiendo eso, but happily that's a question for a New Testament professor. pero gracias a Dios es una pregunta para un profesor del Nuevo Testamento. And so I'll just leave it there. Entonces lo dejo ahí. Questions or observations? Preguntas o observaciones. They want you to tell them what it is. There are the school I went to, where I went to seminary, La escuela donde yo estudié el seminario, Dallas Theological Seminary, el seminario teológico de Dallas, and you recognize names like J. Dwight Pentecost y ustedes reconocen nombres como and J. Dwight Pentecost Charles y Ryrie, Carlos Ryrie, Bruce Walke, Bruce Walke, Roy Zook, Roy Zook, George Peters, Jorge Pedro, great godly men. grandes hombres de Dios. They would teach that in the future, Ellos enseñan que en el futuro, or at least they taught when I was there, o por lo menos ellos enseñaban esto cuando yo estuve ahí, that there is a 1,000-year kingdom on earth in the future, que va a haber un reino de 1000 años literal en el futuro, where Christ and the church rule over all the nations. donde Jesús y la iglesia reina sobre toda la tierra. They would call that period of time Ellos lo llaman the millennium, el milenio, because of mille, 1,000. porque es 1000 años. The people who believe Christ will come back before that time La gente que creen que regresará Jesús antes de ese tiempo would be pre-millennial. se llaman premilenialistas. Those who believe that Christ will come back after that time Y ellos que creen que Jesús regresará después de ese tiempo would be se post-millennial. llaman los postmilenialistas. And in a sense, amillennial theologians Y en un sentido, los teólogos amilenialistas who say the millennium is spiritual que dicen que el milenio es un tiempo espiritual, would see Christ coming back after that time. creen que Jesús regresa después de ese tiempo del milenio. Those who believe in premillennial Aquellas personas que creen en el premilenialismo would say Christ is ruling for 1,000 years, dicen que Jesús va a reinar por 1000 años and we rule and reign with him y for 1,000 nosotros years. vamos a reinar y gobernar con él por 1000 años. Perhaps this verse in 2 Peter Quizá este versículo en 2 de Pedro
warns us not to assume that it is 1,000 literal years long. Nos advierte contra la idea de que son 1000 años literales. And personally, Y personalmente I think yo creo that Christ will come back before he will rule on earth for a period of time. Yo creo que Jesús regresará antes de que Él reine y Él va a reinar por un periodo de tiempo In order to demonstrate the truth of God para demostrar la verdad de Dios and to be a witness to the world of correctness. y para ser un testimonio al mundo de lo que es correcto. And the believers in the church will rule with him. Y que los creyentes de la iglesia van a reinar con Él. I don't think the characteristic of the kingdom No creo que la característica del reino, I don't think the emphasis is no creo que el énfasis on the peacefulness of the age. es en la paz de la época. Sometimes we hear the description, A veces escuchamos la descripción the lion will lie down with the ox, que el león se acostará con el will eat straw, lion with the lamb. cordero, sí, y van a comer The lion will eat straw like the ox. ajeno con el That serpents, that animals will not injure, okay, que las víboras no van a causar daño, and that it's a time of idyllic, happy peace. que es un tiempo ideal de paz. I don't think that's the focus of the action in the millennium. No creo que eso es el enfoque de ese tiempo del milenio. Or shall I say, in the kingdom on earth. O mejor digo, el reino terrenal. I think it's a time of judgment Creo que es un tiempo de juicio where we will be called upon to judge the nations en que Dios nos llama a juzgar a las naciones and angels. y ángeles, y a ángeles. And I say that because Paul will say to Corinthians, Y digo eso porque Pablo dice a los corintios, how come you can't take care of your disputes? ¿por qué no pueden resolver los problemas que tienen aquí en la iglesia? You're bringing a Christian brother into court and everyone is watching. Están llevando a su hermano cristiano al corte secular y todo el mundo está viendo. Can't you take care of this yourself? ¿Pueden resolver sus propios problemas? Don't you know that someday we will judge angels? ¿No saben que un día juzgaremos a los ángeles? Why can't you do this judging among No, yourselves? ¿por qué no pueden cumplir el juicio entre sí? I think perhaps the focus of that kingdom on earth Yo creo que quizá el enfoque de este reino terrenal is to demonstrate the correctness of Christ's rule es demostrar la justicia del reino de Cristo and to judge sinners and the nations y para juzgar a los pecadores y a las naciones and the angels. y a los ángeles. We have a part in that. Vamos a tener un parte en ese juicio. Unfortunately, the doctrine of the last things, Desafortunadamente, la doctrina de las últimas cosas, there are not a lot of verses to help us. no hay muchos versículos que nos ayudan. And so we have to try to piece together from slim evidence Entonces tenemos que juntar datos y evidencia que no es mucha. It is my understanding that Christ is ruling over the earth in the heavenlies. Es mi entendimiento de que Jesús está reinando en el cielo, sobre la tierra, At a point in time, he will rule on earth, y en un momento, en el futuro, Él reinará aquí en la tierra, perhaps 1,000 years. quizá por 1000 años. I think this verse cautions us that it might not be 1,000 years. Creo que este versículo nos ayuda a ver que quizá no es 1000 años, literalmente. I tell people that it's called eschatology Yo les digo a las personas que este estudio se llama escatología, the doctrine of the last things, la doctrina de las últimas cosas, because that's the last thing I want to teach. porque es la última cosa que quiero enseñar. Let's take a 5-minute break. Vamos a tomar 5 minutos, un descanso.
my favorite topics. I love eschatology. And Peace be upon your household. Se acabó mi café. Eso quiere decir que se va a acabar la clase. ¿Mucho café? ¿Sabes que en las mañanas, cuando me levanto, 2 tazas, nada más, normalmente? Pero hoy, después de mis 2 tazas, traje eso, porque sabía que no iba a necesitar mi droga cristiana. Pero no, o sea, si 2 tazas diarias es mucho, sí. ¿Yo? ¿Por qué? Depende del pasaje que estoy estudiando. En muchos pasajes digo, soy ambientalista. En algunos pasajes veo, parece que a veces me puedo comprar minutos. Yo diría ¿Cómo no choqué? Cuando leo la Biblia, mis observaciones, la impresión que saco es que después de esta edad, Jesús regresa, va a destruir sus enemigos y vamos a entrar en la nueva creación. Por ejemplo, segundo Pedro dice, un día vendrá Jesús, destruirá todas las cosas y hace una nueva creación. Entonces, la mayoría de los pasajes que hablan de la venida de Cristo me da la impresión. Mateo 25, viene Jesús, hace un juicio, las ovejas entran en la vida eterna y los malos, los cabritos entran en la muerte eterna. Entonces, muchos pasajes me dan esa impresión. Jesús regresa y ya entramos en la época eterna. No hay pasajes como Apocalipsis. Y la verdad es que es la única Friday exam. indica que entre la segunda venida y la edad eterna hay un tipo de juicio. Entonces, por eso digo Quiz. que la Page 15 To 120, yes. is Archer. Yes. Yeah. Just a quiz. 10, 15 questions. True, false. Type questions. The number of page is Archer. Yes. No, Right. Archer. Yeah. and your notes, your PDF. The notes, the things we discuss in class, that'll be on the exam Friday. All part of 1, part 2. Not all of the words, but the things we discuss, the things that we spend time to talk about, because there's extra in there. Yeah. Good. Yeah. Then the next quiz. 1, 2, is numbers of page. Yes. Entonces, Uh-huh. lo que me Each está quiz is with yo Archer. creo, es Yeah. parte de la redención. Unos pasajes. Yeah, very good. Digo, sí habla de la venida de Cristo y nos va a levantar. Alrighty. Yo enseño clases de 30 horas acerca de este tema, entonces no vamos a poder resolverlo rápidamente. Is there a product down here, Post Toasties? Kellogg's Post you're talking Toasties? about, yeah, they call it, well, I don't know if they have cornflakes, right? Yeah, it's a type of cornflake. Cornflakes, yeah. But we would need the word Post Toasties. Oh, No, because the joke is that a man was so premillennial he wouldn't eat Post Toasties. That's good. So- That would not translate. Okay, yeah. Yeah, Okay. so it's called that because Post brand was the original makers of Yeah.
The guy just asked me if I was premillennial or amillennial. I said it depends on the passage I'm teaching. I said I'm about 20% premillennial, about 80% amillennial. I tell people that if it weren't for 6 or 8 passages in the New Testament, I would be amillennial. Yeah. And Warren Gage, my brother-in-law, he's amillennial. He was dean of Knox Theological for a time. Yeah. Robert Raymond. Oh yeah, Bob Raymond. I had breakfast. His family had breakfast in my home when I was probably in my 3rd year at Dallas. He was a friend of George Solto. They were seminary buddies, and George was my pastor. I met him once. I love his systematic theology. I met him once, and he was like eccentric sort of Yes, wonderful teacher. yes, he was. I had one impression of him. I had Rod Bell as a professor. He's my Old Testament professor, and he studied with Robert Raymond, so he talked about Raymond. Yeah. It was fun. They make fun of each other. We're all weird. Yeah, face it. Okay. Okay, hermanos. Ya vamos a seguir. He said to go ahead and start, and those that come just late just happen to miss it. We should, but I find it hard to do that. Le es We'll let a difícil few hacer more eso. come in. Ok, hermanos, ya llegó la hora. Voy a decir al profesor que si al final nos podemos tomar una foto que me lo pidió nuestro representante. Okay. He asked if at the end of the class if you could just announce that they want to take a group photo. Ah, okay. Please. Would you do that indoors or outdoors? Donde aquí here. Okay. So here. With the story of Noah, Con la historia de Noé, we have the first great covenant in the Bible. tenemos el primer gran pacto de la Biblia. It is the first time the word covenant is found in Scripture. Es la primera vez que se encuentra la palabra pacto en la Biblia. And it begins a series of unconditional covenants. Y empieza una serie de pactos incondicionales. God is saying, I will do this, Dios está diciendo, yo haré tal cosa. and it will and must happen. Y entonces esa cosa sí ocurrirá, sí pasará, Unconditional. sin condiciones. This is an unconditional covenant is sometimes called Un pacto incondicional a veces se llama a unilateral covenant. un pacto. One-sided covenant. Es una palabra que se refiere a algo que solo tiene un lado, unilateral. Ajá. Es un pacto unilateral. Because the action is from one person only. Porque la acción del pacto viene de una sola persona. And God promises to Noah Y Dios le promete a Noé and to the animals y a los animales that he will never destroy the whole earth with a flood of water. que jamás destruirá toda la tierra con agua. Nothing mankind can do, Nada que puede hacer el hombre, el ser nothing humano, that the animals can do, nada que los animales pueden hacer,
will cause God to go back on that. causará que Dios cambie su forma de ver. It's completely one-sided. Lo que Él va a hacer es I'm going to do unilateral. this. It Yo must lo voy a happen. hacer. No flood killing everything. No va a haber otro diluvio que destruya todas las cosas. The wording of this in chapters 6 and 9 El lenguaje que se usa en capítulos 6 y 9 is very emphatic. es muy enfático. God initiates and he will fulfill this promise. Dios hace la promesa y la va a cumplir. In chapter 16, verse 17, in chapter 6, verses 17 and 18, En capítulo 6, versículos 17 y 18, God says, even I will establish. Dios dice, yo estableceré. This repetition of I will Esta repetición de yo haré. is emphatic in Hebrew. En el hebreo es enfático. We have the same thing in chapter 9, verse 9. I. Tenemos la misma cosa en capítulo 9, versículo 9. Yo. And the stipulations for the covenant, Y las estipulaciones del pacto, the actions of responsibility, las acciones que tiene responsabilidad, are all upon God. están sobre Dios, autoimpuestos. Man and animals don't have to do anything. El hombre y los animales no tienen que hacer nada. No matter what they do, A pesar de lo que hagan, God will never destroy the whole earth and all land-based animals. Dios jamás volverá a destruir toda la tierra, todos los hombres y los seres y los animales With a flood of water. con un diluvio de agua. The New Testament suggests that there will one day be a flood of fire, El Nuevo Testamento indica que un día habrá un diluvio de fuego, similar to the days of Noah, parecido a los días de Noé, but no flood of a universal nature. pero no hay un diluvio de una forma universal. We know that this must be unconditional, Sabemos que eso tiene que ser incondicional, because what conditions can you put on animals? porque ¿cuáles condiciones puedes imponer sobre los animales? They don't enter into covenants. Ellos no pueden entrar en un pacto. God just gives a one-sided promise Dios simplemente les da un pacto unilateral and is emphatic, saying, I am y going to do this. enfáticamente dice yo haré. Another indication that we have an unconditional covenant Otra indicación de que tenemos un pacto incondicional is the sign of the rainbow. es la señal del arco. As long as light is refracted into the colors of the rainbow, Mientras tanto que la luz entra y da los colores del arco iris, God might send rain, but not a universal puede flood. ser que Dios mandará la lluvia, pero no enviará un diluvio universal. When there's moisture in the air Cuando hay humedad en el aire causing the rainbow, que causa un arco iris, God will see the rainbow and remember that he should not destroy the whole earth. Dios verá al arco iris y recordará de su promesa, que no puede destruir la tierra por medio del agua. But Hebrew doesn't have a word for rainbow. El hebreo no tiene una palabra para decir arco iris. It has the word for bow and arrow. Tiene una palabra que se refiere al arco y las flechas. 2 words, bow and arrow. Dos palabras, arco y flechas. And God is saying, I am hanging up my bow in the sky, Parece que Dios está diciendo que voy a colgar mi arco ahí en el cielo. and I think the picture is that if any arrow is going to fall, be shot from the Y bow, parece que la imagen es que si alguna flecha se va a salir del arco, it's directed at him and not the earth. la flecha se dirige hacia arriba, hacia Dios y no hacia la tierra. I think this is a way of God saying, Creo que es una forma en que Dios dice, I'm hanging up my guns. ¿ok? Estoy colgando mis armas. I'm not going to attack the earth in this way. Los estoy poniendo a un lado, jamás voy a atacar la tierra en esta manera.
A completely one-sided covenant with no stipulations upon man or animal. Un pacto de un solo lado, sin estipulaciones para los hombres y para los animales. The reason that I will emphasize covenant in the days ahead La razón por la cual yo voy a enfatizar la idea de pacto en los días siguientes, and I'll want you to be able to describe the covenants, y voy a querer que ustedes puedan describir los pactos, is because this is a major theme in the Bible. porque este es un mega tema en la Biblia. And the fact that we have the new covenant in this age Y el hecho de que tenemos en esta época el nuevo pacto shows us the importance of that word, nos indica la importancia de esta palabra, the word covenant. la palabra pacto. Some would say there is a covenant before the covenant to Noah. Algunos dirían que hubo un pacto antes del pacto con Noé. Hosea 6, verse 7. Oseas 6, versículo 7. Oseas 6, 7. Our Presbyterian brothers and sisters Nuestros hermanos y hermanas presbiterianos and the Reformed tradition y generally la tradición reformada en general will teach that God had a covenant with Abraham. en- God had a covenant with Adam, enseña que Dios tenía un pacto con Adán, wherein God instituted a covenant of works. donde Dios instituyó un pacto de las obras. If you obey me, I will bless you and let you live in the land. Si me obedece, les voy a bendecir y dejar vivir en la tierra, In the garden. en el huerto de Edén. And if you disobey me, then that's going to be taken away and you will be subject to death. Pero si desobedecen, voy a quitar esa bendición y les voy a sacar de la tierra. And these theologians speak of a covenant of works. Entonces esos teólogos hablan de un pacto de las obras. But after the fall, Pero después de la caída, that covenant was shattered, ese pacto fue destruido and God graciously gives a series of covenants y Dios en su gracia nos da una serie de pactos throughout the entire Bible. a través de la historia de la Biblia. And they tend to teach Y ellos normalmente enseñan that each of the covenants is bilateral. que cada uno de los pactos es bilateral. Responsibilities on God, Responsabilidades para Dios, responsibilities on man. responsabilidades para los hombres. Hosea 6, verse 7 reads, Oseas 6:7 dice, how is it translated in Spanish? you want to read it and I'll choose the version that Okay. goes with it best? Go ahead. But like mankind, they transgressed the covenant. Do Okay. you have a translation that says that? They both say like Adam. Like Adam, capital A? Mhm. Yeah. Like Adam, they transgressed the covenant. Como Adán traspasaron el pacto. In Hebrew, the word for man and the word for mankind is the same word. En hebreo, la palabra para hombre y para como humanidad es la misma palabra. Or did you mean by like between Adam and man, or I'm sorry. were you making the point that the word for Adam and the word for man are the same word? Yes. Okay. Está diciendo que en hebreo la palabra que se traduce Adán y la palabra que se traduce hombre es la misma palabra. Both would be pronounced Adam. Los dos se pronuncian Adán. The older translations would capitalize Adam. Mas las traducciones más antiguas darían una mayúscula para la palabra Adán. And if he is breaking a covenant, Entonces, si está diciendo que él rompió el pacto, then there must have been a covenant. eso indica que había un pacto. And they call this a covenant of works. Y esos teólogos reformados lo llaman un pacto de las obras.
But I would argue that in the early part of Genesis, Pero yo argumentaría que en la primera parte de Génesis there are no words of covenant no se encuentran palabras de pacto having to do with Adam. que tiene que ver con Adán. No covenant ratification ceremony. No hay una ceremonia para ratificar un pacto. And because of this, some would translate it this way. Y por eso algunos traducirían Oseas 6:7 así. Now I paraphrase it. Es una paráfrasis. But like the city of Adam, Pero como la ciudad de Adán, they transgressed the covenant. ellos traspasaron el pacto. And there they dealt treacherously with me. Y allí me han traicionado. And the use of the word there Y el uso de la palabra allí, in that place en ese lugar, has led some to believe that Hosea is talking about the city of Adam. y ha causado que algunos lo entienden como el allí como la ciudad de Adán. When the Jordan River backed up so that the children of Israel could cross, Cuando el río de Jordán se hizo atrás para que podían pasar los hijos de Israel, the waters backed up to the city of Adam. las aguas del río fueron hacia atrás, dice el texto, hasta la ciudad de Adán. But we're not sure really where that is. Pero la verdad es que no sabemos dónde es. But some interpret this to be a city Pero algunos lo interpretan como una ciudad that was especially sinful que fue especialmente pecaminosa and violated the covenant to a great degree. y de un grado muy grande violó el pacto. I would argue that this is using Adam Yo argumentaría que aquí se usa la palabra Adam to mean mankind, para hablar de los hombres en general, that you cannot trust man. que no podemos confiar en los hombres, en la humanidad. I said that once in a class, Y una vez yo dije eso en una clase and a dear sister in the front row said, y una hermana ahí enfrente "Amen, brother." dijo, amén, hermano. But I mean mankind. No estoy hablando de un hombre, estoy hablando de la humanidad. Mankind is unreliable. La humanidad no es de confianza. And like every other people, Y como todos los otros pueblos, Israel is unfaithful. Israel no es fiel, es infiel. That seems to conform to our understanding Eso, of mankind in the Old Testament. eso cabe bien con nuestro entendimiento de la humanidad en el Antiguo Testamento. In chapter 11, verse 9, Genesis or Hosea? Hosea 11, En Oseas 11, versículo 9, verse 9, versículo 9, it says, "I will execute the fierceness of my anger is that the beginning of the verse? 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, I will not execute my fierceness of my anger. I will not again destroy Ephraim, ni volveré para destruir a Efraín, because I am God and not man, porque soy Dios y no hombre, the Holy One in your midst. el santo en medio de ti. I will not come with terror. No entraré en la ciudad. I am God, not man. Dios soy y no hombre. I don't act the way men do. Yo no me porto como se portan los hombres. Now, the word for man here Ahora, la palabra para hombre aquí is different from the word earlier es translated man. diferente a la palabra usada anteriormente en capítulo 6. There it was Adam. Ahí era la palabra Adam. Here it is the word Ish. Aquí es la palabra Ish. And I had another insight from a dear sister Y tenía otra idea de una hermana who said when God was creating man, que dijo que cuando Dios creó al hombre, he said, Ish, I can dijo, do better than "Ish, that. puedo hacer mejor que eso." And so God created woman. Entonces Dios creó a la mujer. La Isha. Hermano, dígale que aquí en México hay otro para eso. She said here in Mexico there's another saying. Echando a perder se aprende
Okay. When something is ruined, you learn from it. Yeah. Well, I also heard También escuché that God made woman from the rib of a man. que Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre. It's a cheaper cut. Es un corte más barato. We have two different words for man, Entonces tenemos dos diferentes palabras para referirse al hombre. Adam and Ish. Adam e Ish. Sometimes we can see a difference between them. A veces podemos observar una diferencia entre los dos. Mankind, Adam can have the idea of common man, Adam se puede referir a la humanidad de una manera más general. and Ish can have the idea of important man. Ish se puede referir al hombre como algo importante. We talk about the man. Hablamos a veces de el hombre. We mean a leader or the boss Estamos or hablando de whatever. un jefe, un líder, algo así. El hombre. But I don't think that's at work here. Pero no creo que es la idea aquí. I think that it's simply saying that humanity is flawed. Creo que simplemente está diciendo aquí You que la cannot- humanidad in- no es perfecta. In chapter Perfecto. 6, you can't trust mankind. En capítulo 6 dice, no podemos confiar en la humanidad. They don't keep their word. No cuidan o guardan su They palabra. break their No covenants. cumplen sus pactos, sus palabras. And God is saying, I don't act like that. Y Dios dice, yo no soy así. I'm not a man that I would go back on, that I would seek to overwhelm and destroy. Yo no soy un hombre que buscaría destruir. I'm going to be gracious. Voy a ser misericordioso. I will gather Israel to myself Voy again. a recoger a Israel a mí mismo. Earlier, he said of the nation of Ephraim, Antes dijo sobre la nación de Efraín, how can I give you up? ¿cómo te puedo dejar? You were a son to me and I brought you out of Egypt. Era un hijo para mí y te saqué de Egipto. How can I give you up? ¿Cómo te puedo dejar? He doesn't act the way men do. No se porta como se portan los hombres. Reformed theologians Los teólogos reformados saw the word covenant as a major theme in Scripture. vieron el tema pacto, la palabra pacto, como un tema importante, grande en las Escrituras. And from the book of Hosea, they formed the doctrine of the covenant of works. Y del libro de Oseas formaron la idea del pacto de las obras. But a couple, 3 generations later, Pero 2 o 3 generaciones después, in an effort to cover everything by the word covenant, para describir todo lo que pasa en la Biblia con la palabra pacto, they developed the doctrine of the covenant of redemption. desarrollaron la idea de un pacto de la redención. And they taught that within the Trinity, Y enseñaron que en la misma Trinidad there was a covenant between the 3 members, que había un pacto entre los 3 miembros de la Trinidad, where God covenanted with the Son and the Spirit donde Dios el Padre hizo un pacto con el Hijo y con el Espíritu to plan out the doctrine of creation and redemption. para hacer sus planes sobre la creación y la redención. And that the second member of the Trinity Y que el segundo miembro de la Trinidad covenanted with the other 2 hizo un pacto con los otros dos to bring it about, para llevarlo a cabo, so that the Word created all things, para que la palabra creó todas las cosas and the Word became flesh, y la palabra se hizo carne and the Word redeemed y la palabra redimir by his death and burial and resurrection. por su muerte y sepulcro y resurrección, And that the Spirit covenanted with the other 2 y que también el Espíritu se hizo un pacto con los otros dos to apply this to believers. y prometió aplicar esa obra a los creyentes. And we see that particularly in the New Testament, Y vemos eso especialmente en el Nuevo Testamento. that it's the work of the Holy Spirit that brings salvation.
y que es la obra del Espíritu Santo que aplica la obra de la redención and prompts our heart to follow God. y nos lleva a obedecer y seguir a Dios. But do we really need the members of the Trinity Pero realmente necesitan que los miembros de la Trinidad to make promises and oaths? necesitamos exigir que ellos han hecho un juramento, unas promesas unos a otros. We only need covenants when we're not sure the other person will do what they say. Solo se necesita un pacto cuando uno no está seguro que la otra persona va a cumplir con su promesa. You sign a covenant to buy a house, Cuando tú firmas un pacto para comprar una casa, put it in paper, lo pones ahí en un you papel, sign it and you commit yourself to lo it. firmas y te comprometes a eso. You have that agreement so that you won't back out Tienes ahí de acuerdo para que tú no salgas de la and the promesa seller won't back y out. para que el vendedor no sale de la promesa. But del pacto. within the Godhead, Pero entre la divinidad, la deidad, do they need to be making promises back and forth? tienen que hacerse unos a otros promesas, pactos. It seems not. Parece que no es necesario. I think what Reformed theology did, Yo creo que lo que se hizo la teología reformada, they saw a very important theme, vieron un tema muy importante, certainly from Noah to the New Covenant, ciertamente desde Noé hasta el nuevo pacto. and they said this must inform all of reality. Eso tiene que informar o controlar toda la realidad. In an effort to make it completely consistent, Y para hacer todas las cosas consistentes, they developed the doctrine of a covenant of works desarrollaron la doctrina o la teología de un pacto de las obras and a covenant of redemption. y el pacto de la redención. It seems to me that the Apostle Paul, Me parece a mí que el apóstol Pablo, when he talks about being under the law or being under works, cuando él habla de estar bajo de la ley o bajo de las obras, is contrasting the Old Testament time with the New Testament time. está haciendo un contraste entre el tiempo del antiguo pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. It's not by the working of the law. No es por obedecer la ley, las That's obras de la ley. works. Eso This es las is obras. grace. Esta es la gracia. Now, we'll need to probe that some more later, and certainly in New Testament to think that through. Especialmente en el Nuevo Testamento vamos a tener que investigar eso más. But I see no hint that the New Testament, Pero no veo nada en el Nuevo Testamento in contrasting works and grace, cuando hace un contraste entre las obras y la gracia. positions that at the time of Adam. No veo que el Nuevo Testamento hace ese contraste en el tiempo de Adán. And in my opinion, it is a theological construct Y en mi opinión es una construcción teológica for the purpose of consistency simplemente para ser consistente that goes beyond the wording of que Scripture. va más allá de la evidencia bíblica. But the major point I want to make Pero el punto mayor que quiero hacer is that the covenant to Noah, es que el pacto que Dios hizo con Noé, sometimes called the Noahic covenant, a veces que se llama el pacto noéico, named after Noah, se nombra por Noé, is the first covenant that is called a covenant in Genesis. es el primer pacto en Génesis que se llama un pacto. And therefore, I think the first covenant that is given to us in Genesis Y entonces el primer pacto que se nos ha dado en Génesis. Now, I recently have begun to nuance that thinking. Recientemente he intentado explicar eso con más detalle. In Jeremiah 30 and 31, En Jeremías 30 y 31, and of course we should think, when we think Jeremiah 31, the new covenant, y cuando pensamos en Jeremías 31, inmediatamente debemos pensar en el nuevo pacto. God says, after 70 years, I'll bring you out of Babylon Dios and give dice- you a new covenant. Dios dice que después de 70 años les voy a sacar de Babilonia y les voy a hacer un nuevo pacto. And God says, I will do it. Y luego Dios dice, yo lo haré. He says, if I can forget my covenant with the sun and the stars, Dice moon and Dios, stars, si yo podría olvidarme del pacto que he hecho con el sol y con las estrellas,
then I will forget my covenant to David entonces podré olvidar de mi pacto con David or my covenant to Abraham. o con Abraham. I'm simply not going to do it. Simplemente no lo voy a hacer, dice Dios. I think that in the creation account, Yo creo que en el cuento de la creación, when God creates the sun, moon, and stars, cuando Dios crea el sol, la luna, la tierra, las estrellas, and gives them as days and seasons, y les da sus días y sus estaciones, he's saying this is going to happen consistently. está diciendo, esto va a pasar de una manera consistente. And so I think Jeremiah is seeing that as a promise. Entonces, creo que Jeremías lo ve como una promesa. As long as there's earth, there will be these seasons that are very consistent. Mientras que existe la tierra, van a existir las estaciones consistentes. But it's not a covenant found in Genesis, Pero no es un pacto que podemos encontrar en Génesis. and it's not a covenant that contributes to creation and covenant as a major theme. Y no es un pacto que describe la creación y un sistema de pactos como una totalidad, Perhaps. quizá. But certainly the first promise called a covenant in Genesis Pero ciertamente la primera promesa que se llama pacto en Génesis is the covenant to Noah. es el pacto con Noé. Theologians will speak Los teólogos a veces hablan of the effects of the fall, de los efectos de la caída and they will call it the noetic effects. y lo llaman los efectos noéticos. That's a different word. Es una palabra distinta. It's not noaic, No es la palabra noético como en el pacto noético, that refers to Noah, que se refiere a Noé. but rather it is noetic. Es una palabra que es noético, It has to do with the que mind. tiene que ver con la mente. In Greek, the nous. En el griego, la palabra cerebro es nous, mente es So nous. I just wanted to make sure we understood that distinction. Solo quiero hacer la distinción entre los efectos noéticos de la caída y el pacto noético. The noetic effects of the fall Los efectos noéticos de la caída are the effects on the mind Son at los- the time of sin. son los efectos que tiene el pecado sobre nuestra mente. That would be different. Es una cosa It's not a distinta, covenant. diferente. No tiene que ver nada con el pacto noético. We want to quickly overview chapters 12 to 50. ¿Ok? Quiero resumir brevemente capítulos 12 al 50 and point to some of the major themes. y simplemente notar algunos de los temas principales. And one of these has to do with the sovereignty of God. Y uno de los temas es la soberanía de Dios. He controls the womb. Él controla el vientre. He judges Sodom. Él juzga a Sodoma. He controls sight. Él controla la vista, la visión. He blinds the men of Sodom. Puede cegar a los hombres de Sodoma. He opens the eyes of Hagar. Puede abrir los ojos de Agar. He establishes the nations. Él establece las naciones. He controls the daily routine. Él controla la secuencia diaria. So Eliezer, the servant of Abraham, Entonces, Eliezer says, Lord, dice, Señor, my master wants me to find a wife for his son. mi maestro o mi jefe quiere que yo encuentre una esposa para su hijo. Let it be the woman who comes out to draw water, Deja que sea la mujer que sale para agarrar agua. and when I ask her to give me to drink, Y cuando yo le pida que me dé para tomar, she says, I will give to you and to your camels. que ella diga que yo te ofrezco a ti y a tus camellos. Have you ever tried to water a camel? ¿Alguna vez has intentado dar agua a un camello? Lots of water. Mucha agua. And along comes Rebecca, Luego viene Rebeca and Eliezer says, may I have some water? y luego dice Eliezer, quiero agua. And she says, let me draw for you and your entourage. Y ella ofrece sacar agua tanto para él como para sus camellos. And when Eliezer sees this happen
Cuando el ser observa que eso ocurre, he gives praise to the God who made it happen. da gloria al Dios que lo causó ocurrir. Because God controls the daily routine. Que Dios controla la rutina diaria. God is the controller of breeding of animals. Dios es el que controla la reproducción de los animales. And even though Jacob thinks he's being very clever, Y aunque Jacob piensa que está siendo muy astuto by putting sticks where he's removed the bark, por poner palitos donde ha quitado la barca, el barco, to make stripes, para hacer unos rayos ahí en los palitos, so that when the sheep breed, para que cuando copulate, I'm looking for it on here so I can find the word. number 7. 7, okay? Sí, para que cuando los animales se reproducen, and he thinks the sheep will see the stripes on the poles, y él piensa que los animales van a ver los rayos ahí en los palos, and because they're thinking stripes, y porque están pensando en los rayos, they will produce stripes. van a producir a animales que tienen rayos. And he had an agreement with his father-in-law, Y él había tenido un de acuerdo con his brother-in-law, con su cuñado, su suegro, that any spotted sheep is his. que cualquier animal o oveja que tenga rayos o manchas sería de él. But the text tells us it was God who gave the striped sheep. Pero el texto indica que era Dios que causó que los animales tuvieran rayos y manchas. Gradually, Jacob collected all of the sheep. Y gradualmente recogió Jacob todas las ovejas. God controls famine. Dios controla las hambres. He interprets dreams concerning the future. Dios interprete a los sueños. And he is the director of Joseph's life. Y él es el que dirige la vida de José. Joseph will say to his brothers, José dice a sus hermanos, what you did you meant for calamity, vosotros pensasteis mal contra mí, but God meant it for benefit. pero mas Dios lo encaminó a bien. In the book of Genesis, God is sovereign over all activities of life. En el libro de Génesis, Dios es soberano sobre todas las actividades de la vida. And when I look at Scripture, Y cuando yo veo las Escrituras, I don't see that was ever rescinded. nunca veo que esa soberanía fue quitada. God is sovereign over all things. Dios es soberano sobre todas las cosas. Ultimately, nothing happens apart from his permissive will. Finalmente, nada ocurre aparte de su voluntad y lo que él permite. That is certainly the teaching of Genesis. Eso es ciertamente la enseñanza de Génesis. And I would argue it's the teaching of the entire Bible. Yo argumentaría que es la enseñanza de toda la Biblia. So however our theology is formed, Entonces, sin importar lo que es nuestra teología, the sovereignty of God has to be a major component. la soberanía de Dios debe de ser un componente, una parte importante. And if we nuance that in any way, Y si buscamos ajustar eso de cualquier manera, it should be based on very careful study of specific verses. esos cambios deben ser basados en un estudio muy cuidadoso de versículos específicos. Now, at this time, we could press on, but we've had a request for a picture of everyone in the class. En este And so- momento podríamos seguir, pero alguien ha pedido que tomemos una foto. Perhaps we can call upon our sound technician to take a picture. Quizá podemos pedir a nuestro someone has a técnico de camera sonido that they para wanted tomar to- una foto. Why don't we get that set up? We would be in here, and from that Aquí vantage point. enfrente, here in front will be. Well, no, ¿Cómo quiere? I should ask him how he wants the picture. how do you want the picture? How should we take the picture? Hermano, ¿cómo quiere que sea la foto? Everybody seated? I mean, it's the guy in the... ¿Cómo quiere que sea? ¿Todos aquí enfrente? Okay, he wants everybody up in front. Okay. All right.
You in the back. But you're part of the class. And you've got class. My wife is going to see this picture and she's going to wonder, yeah, I know it. Yeah, what's that about? Oh. Come on. Did you want me in the picture? No, he doesn't want me in the picture? I'm so confused. Golpe de estado. 3, 4. 2, 3. ¿Alguien quiere agarrar su cámara? No, eso me la pasa. 1, 2, 3. Thank you. We're dismissed. Yeah. This work?